Pues es la nueva letrada. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Se abre la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Tenemos en el primer punto del orden del día la aprobación del acta de la sesión anterior, acta que todos los portavoces y miembros de la comisión tienen. ¿Hay algún comentario sobre el acta? ¿Se aprueba? Bien, pues se aprueba el acta por asentimiento. Segundo punto del orden del día, comparecencia de la Directora General de Innovación, Promoción Agroalimentaria, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre la crisis en el sector vitivinícola aragonés. Bien, comenzaremos con una exposición del señor Iglesias por un tiempo máximo de 10 minutos, al cual la señora Directora General pues le podrá contestar. Así que vamos a comenzar, no sin antes pues bueno, darle la bienvenida y agradecerle su buena disposición para acudir a esta comisión y para dar explicaciones a todas las preguntas que le planteen. Así que muchas gracias. Bueno, pues tiene la palabra el señor Iglesias por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, señora Cuéllar, darle la bienvenida, agradecerle su presencia hoy aquí y darle la bienvenida también al equipo que le acompaña. Ya sé que estas han sido unas semanas intensas y que se han rematado también en ese exitoso salón de ENOMAC aquí en Zaragoza, y aprovecho para felicitar a los organizadores y a todos los expositores. Señora directora, tengo el recuerdo que en la fachada de un conocido establecimiento había una inscripción que decía "In vino veritas". No se le ocurrió esta frase al dueño ni a la persona que decoró aquella fachada. Obviamente es una locución latina que nos acompaña desde los tiempos antiguos. Tampoco se le ocurrió la frase a Plinio el Viejo, que es por quien nos ha llegado a nuestros tiempos, sino que este proverbio ya se da en la Grecia antigua y se atribuye al poeta Alceo de Mitilene, que vivió entre los siglos V y IV antes de nuestra era. E incluso se piensa que pudiera ser el subtítulo de aquel famoso diálogo de Platón, del banquete, de aquel famoso diálogo en el que utilizan el vino para enriquecer el debate. Hasta un dios tiene el vino, Dionisio, también conocido como Baco, que también es dios de la agricultura. Me imagino que no nos estará viendo desde el Olimpo, no creo que se fije mucho en lo que decimos hoy aquí. Les cuento esto no para aburrirles, señorías, sino para ilustrar que son cosas de sobra conocidas, sino para mostrar la importancia que tiene todo lo relacionado con el cultivo de la vid en nuestra cultura. Cuento esto para que nos demos cuenta de que el sector vitivinícola no es solo un subsector importante de la agroindustria. Cuento esto para que seamos conscientes de que cuando hablamos de vino hablamos de un elemento muy valioso de nuestra cultura y de algo que ha tenido mucha importancia hasta el día de hoy. Posiblemente el vino, junto con el aceite de oliva, sean los alimentos más definitorios de los pueblos europeos a orillas del Mediterráneo. Pero antes de entrar en materia, cabe recordar que el proverbio no es solo in vino veritas, sino que es in vino veritas in aqua salutas. No escapaba a los antiguos que la moderación en el consumo es fundamental. Tampoco se nos debe escapar a nosotros. El consumo responsable debe ser guía de todas las acciones de promoción que se hagan desde las distintas instituciones públicas. Y ya de vuelta a nuestros días, el sector vitivinícola aragonés, que es uno de nuestros sectores emblemas dentro del sector agroalimentario. El vino aragonés es reconocido en todo el mundo y la calidad es la mejor carta de presentación de nuestros vinos. Las denominaciones de origen de Somontano, Campo de Borja, Calatayud y Cariñena son los buques insignia y los mayores productores. Por cierto, creo que compartimos todos la alegría de que Cariñena haya sido elegida Ciudad del Vino 2025. Es un reconocimiento importante y seguro que nos ayuda a seguir promocionando los vinos aragoneses. Vuelvo a dar la enhorabuena a la gente de Cariñena, a los productores, a la gente de la denominación, al Ayuntamiento y a su alcalde, el compañero de esta casa, Sergio Ortiz, que tanto han trabajado entre todos para que esto sea una realidad. Y es de agradecer también la importante ayuda económica
de la Diputación de Zaragoza, el apoyo del Gobierno de Aragón, en el que me consta que usted ha sido una parte muy implicada, y esperemos que pronto se materialice también la ayuda económica del Gobierno de Aragón para esta Ciudad del Vino 2025. Pero además de estas denominaciones de origen, existen también otros productores en diversas zonas con otros reconocimientos de origen, indicaciones geográficas protegidas, o vino de pago, o sin estos certificados, que trabajan también con la máxima calidad, que es lo que define a nuestros caldos por España y el mundo. Conoce usted bien todas estas generalidades, señora Cuéllar, no tengo ninguna duda de ello, pero hoy toca hablar de la crisis tan importante que está viviendo el sector vitivinícola en España y también aquí en Aragón. Y nos gustaría saber qué acciones está desarrollando el Gobierno de Aragón para apoyar a un sector tan importante como es el que nos ocupa hoy y del que usted es bien conocedora. Pero antes, déjeme contextualizar para hacernos la idea de la magnitud de lo que estamos hablando aquí. Según los datos publicados en el 23 por la Interprofesional del Vino, en Aragón hay unas 36.000 hectáreas de viña y solían producir unos 100 millones de litros de vino. El sector en su conjunto puede aportar un 1,5% del PIB de Aragón, con un valor añadido bruto de unos 580 millones de euros y generar unos 11.000 empleos totales, de los cuales unos 6.500 serían puestos de trabajo directos. Hay unos 4.000 viticultores, unas 200 empresas elaboradoras y unas 380 empresas aragonesas que exportan productos vitivinícolas. En exportación, el resto de la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, China y México son, por ese orden, los principales destinos de los vinos aragoneses. Pero a pesar de esas cifras tan espectaculares, el sector no está atravesando un buen momento en términos generales y arrastra una importante crisis provocada por sucesos que se han ido encadenando. En el 19, Donald Trump elevó los aranceles al vino y el aceite provenientes de España, lo cual afectó mucho a las ventas aragonesas. En el 20, la pandemia del COVID y su consiguiente caída del consumo drástica. En el 22, la invasión de Ucrania por parte de Putin y la grave crisis inflacionista que produjo, que elevó sobremanera los costes de producción, pero también provocó la pérdida de un mercado importante como es Rusia. La última gran sequía que ha azotado al campo aragonés, para la que se registraron importantes mermas de producción, incluso el 40% en algunas zonas, y además los cambios en las preferencias de consumo con una tendencia a consumir menos cantidad y con mayor calidad, o incluso los cambios en las modas sobre las variedades o los tipos de vino más demandados. Estos factores, unidos a la presión que están comenzando a ejercer los fondos de inversión sobre la tierra, y no me refiero aquí a los inversores en las bodegas, que es un tema distinto, sino a la propiedad de la tierra, me refiero a fondos que compran tierra, que buscan el control del agua para riego, que buscan lograr bonos de carbono, que suben artificialmente los precios de los terrenos agrícolas y a los que poco les importan los viticultores y la viticultura. Sirvan para ilustrar la crisis del sector las cifras de exportación. La exportación es importante porque prácticamente se exporta la mitad de lo que se produce. El año 23 fue peor incluso que el 20, el año más duro de la pandemia, y el 24 parece que arrojará cifras similares, en torno a los 90-95 millones, cuando lo habitual era una media de unos 106 millones de euros anuales de exportación. Evidentemente, esto tiene una traducción en los productores aragoneses que se traduce en problemas de rentabilidad. No de todos los viticultores, no de todas las bodegas, hay mucha diferencia entre unas y otras, pero sí de muchos. Y este año la producción, según dijo el otro día el presidente Azcón, se ha reducido hasta los 80 millones de litros. Sobre todo, tiene una traducción en muchos agricultores que ven cómo se ha llegado en ocasiones a vender la uva a precios que no llegan ni a los costes de producción, lo que desde luego no son precios que sean justos para los viticultores. Y además se ha generado una gran incertidumbre vía Estados Unidos, vía Donald Trump, y la absolutamente irresponsable guerra arancelaria que está abriendo a nivel mundial. Y el sector del vino está muy preocupado. Hay denominaciones como Borja o Cariñena que trabajan mucho con el mercado americano y que ya se vieron afectadas la otra vez con los aranceles del primer mandato. Y este sector todavía arrastra, el sector del vino y también el sector olivarero español todavía arrastran las consecuencias de las nefastas políticas reaccionarias del comandante en jefe de la internacional ultraderechista. Desde luego,
Si la guerra arancelaria se recrudece, no solo se verá afectado el sector vitivinícola, sino que se verá enormemente afectado todo el sector agroalimentario español y aragonés. Y sin duda lastrará el gran trabajo que han hecho las personas que se dedican a la viticultura, las bodegas y los comercializadores. El sector seguro que agradecerá más ayuda del Gobierno de Aragón para abrirse a nuevos mercados. Seguro que agradecerá que el Gobierno se dedique a dar un apoyo contundente y efectivo ante las turbulencias trumpistas. Y este es un buen ejemplo de lo nefastas que son las políticas populistas que prometen hacer grandes las naciones y solo las hacen más pequeñas, más aisladas y más pobres. Desde luego, no sé si a usted, señora Cuéllar, pero a mí me preocupa mucho ver cómo estos discursos nacionalistas de repliegue económico van cogiendo fuerza también en nuestro país, como estamos comenzando a ver. Y por eso le pregunto cuál es el impacto que considera que puede tener la guerra arancelaria en el sector vitivinícola aragonés y qué medidas cree que se pueden tomar al respecto. Y en la misma línea, en la cuestión de los mercados, nos gustaría saber cómo valora usted cómo se están comportando los mercados asiáticos, que en los últimos años habían sido un lugar interesante para nuestros vinos, y también qué opinión le merece, en términos de oportunidad para el sector, el tratado con Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil que ha firmado la presidenta von der Leyen. Y volviendo a temas más nacionales, una pregunta recurrente que nos hacen los viticultores y sobre la que se ha pronunciado usted esta mañana, que nos preguntan por qué el Gobierno de Aragón renunció en 2024 a pedir la ayuda para la vendimia en verde para los viticultores y si Aragón también ha renunciado en este año 25 a dicha medida. Y para terminar este primer bloque, nos gustaría saber, el otro día se hablaba de que había 9,8 millones, si no recuerdo mal, para el sector vitivinícola de las subvenciones, que esto suponía 2,3 millones más que en el presupuesto del año 2023. Entonces nos gustaría saber en esas declaraciones el presidente a qué medidas se estaba refiriendo con esa cifra que entiendo que es global, cuáles son medidas que están contempladas en el PEPAC y cuáles son medidas fuera del propio plan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Tiene ahora la palabra la señora Cuéllar durante un tiempo de 10 minutos para dar respuesta a las cuestiones planteadas. Cuando quiera, señora Cuéllar. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Antes de comenzar mi intervención, quiero dedicar un saludo a los miembros de esta comisión, a quienes siempre estaré encantada de escuchar y responder, y con quienes he tenido oportunidad de coincidir y dialogar en varias ocasiones desde mi incorporación el pasado día 16 de septiembre. Esta es mi segunda comparecencia desde la toma de posesión y ayer cumplí 5 meses en este cargo, en el que desde mi dirección general hemos trabajado más que intensamente al servicio de los aragoneses, siempre con la máxima responsabilidad y el debido respeto institucional. Estamos hoy aquí para atender la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista e informar sobre la crisis en el sector vitivinícola aragonés. Como punto de partida, me gustaría resaltar la importancia del sector vitivinícola para la economía y la sociedad y, en especial, su papel clave en el sustento de muchas comunidades rurales gracias a su estrecha conexión con la cultura, con la historia y con las tradiciones. En Aragón hay más de 16.500 viticultores y más de 200 bodegas, que generan un valor añadido bruto de unos 583 millones de euros anuales entre efectos directos, indirectos e inducidos. La contribución directa del sector vitivinícola, que incluye tanto la viticultura como la elaboración y comercialización, asciende a 350 millones de euros de valor añadido bruto, según datos de la Interprofesional del Vino en España. Perdón. Pero además, el sector vitivinícola es vital en nuestra agroindustria porque contribuye a la innovación, a la vitalidad de zonas rurales y a la vertebración del territorio con la creación de puestos de trabajo, directos e indirectos, en muchas zonas de nuestra geografía aragonesa. En este sentido, el turismo, vinculado al sector del vino, el enoturismo, es un valor al alza por lo que supone para la divulgación de nuestras marcas, de la cultura vitivinícola y enológica, y además sirve de revulsivo para que los visitantes a nuestras bodegas se alojen en establecimientos hoteleros rurales y disfruten de nuestra gastronomía y de los alimentos de Aragón en los establecimientos de hostelería de los alrededores. Con todo ello, desde el Departamento, somos conscientes de que el sector vitivinícola se enfrenta a múltiples retos. Por el lado de la demanda, con una tendencia continua y duradera, reducción significativa del consumo y un cambio en las preferencias de los consumidores debido a los cambios de hábitos sociales, y por otro lado, al de la producción, con una creciente incertidumbre con respecto a la producción interanual debido al cambio climático y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos.
Las exportaciones de productos vitivinícolas han venido contrarrestando la disminución del consumo interno en las 2 últimas décadas, aportando un valor significativo a las exportaciones totales de alimentos. Pero últimamente estas tendencias se han ido desacelerando debido a que los principales mercados de exportación tradicionales se han visto afectados por los mismos cambios sociales que se están produciendo y a un contexto geopolítico cada vez más inestable. Estos factores estructurales hacen que el sector sea más vulnerable a situaciones coyunturales, como los cambios en el poder adquisitivo de los consumidores, los aumentos de los costes de producción y distribución vinculados a la situación política y económica. Por ello, es necesario llevar a cabo una reflexión en profundidad sobre cómo apoyar mejor al sector para enfrentar los desafíos actuales, volverse más competitivo y aprovechar las oportunidades de mercado que surgen del contexto cambiante. Si nos llevamos esta problemática al sector del vino en Aragón, debemos comenzar por saber que nuestra comunidad cuenta con 28.000 hectáreas de viñedo, que en 2024 alcanzaron una producción de casi 108 millones de kilos y que se tradujeron en cerca de 800.000 hectolitros de vino. En cuanto a las exportaciones, como muy bien decías, han descendido progresivamente casi un 18% de 2019. De hecho, en 2023 y 2024 el saldo total de las exportaciones ha sido negativo. Este declive del consumo de vino de los mercados tradicionales se vio compensado durante muchos años por el crecimiento en otros mercados, como Reino Unido, Estados Unidos, Norte de Europa, Japón, China y Australia. Sin embargo, en los últimos años, estos mercados han comenzado a experimentar descensos en volumen de ventas. ¿La cruda realidad cuál es? Pues que el sector vitivinícola no levanta cabeza desde la pandemia. El cierre de la restauración y el ocio durante meses provocó un incremento de stocks de vino que se esperaba digerir en los años sucesivos, pero la realidad es que la situación se ha agravado, tanto por el abandono de la costumbre de comer con vino a diario como por el optar a vinos más caros en ocasiones de consumo vinculadas a la celebración. El consumidor salió del confinamiento con un cambio de los gustos, que ha supuesto una caída en los vinos tintos de crianza y reserva en favor de productos más frescos y fáciles de beber. El epítome de este cambio es la moda del blanco París. Permítame este nombre cursi del blanco con hielo. Toda una herejía para los bebedores ortodoxos, entre los que seguro que se encuentran muchos de ustedes. Esto es un drama mundial que en cada país se está adoptando de un modo diferente. Con todo ello, en estos momentos tenemos 3 puntos clave a tener en cuenta. El primero, abordar la gestión del potencial de producción. El segundo, fortalecer la resiliencia del sector. Y el tercero, mejorar la adaptación a las tendencias del mercado y aprovechar las oportunidades. Es importante destacar también el papel vital de la investigación y la innovación para el futuro del sector vitivinícola. La innovación debe percibirse en todos los aspectos de la producción, incluida la protección de las plantas, las técnicas de adaptación al cambio climático, las nuevas variedades, la agricultura digital, las prácticas de vinificación, las tecnologías de bodega, pero también, y mucho más allá del producto, el embalaje, la presentación, el packaging, la narrativa, el storytelling y los mensajes promocionales. En 2024, el importe de las principales subvenciones y ayudas que otorgó el Gobierno de Aragón para el sector del vino fue de 7.810.740 euros. En 2025, el Gobierno de Aragón va a invertir más de 10 millones de euros a acciones dirigidas al sector. Esto supone un 25% más que en 2024 y un 31% más que en 2023. Esta cifra supone nada más y nada menos que se va a destinar un 310% más que en 2024 en fondos propios a impulsar el sector del vino en nuestra comunidad. Les detallo a continuación. Está previsto invertir 2 millones de euros de ayudas a industrias vinícolas, 3 millones para la promoción del vino en mercados de terceros países, 1 millón de euros de apoyo a las acciones de promoción de los consejos reguladores, a Cariñena como Ciudad Europea del Vino y a Zaragoza como Capital Mundial de la Garnacha, a las acciones de promoción que realizamos tanto a través de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón como las que se realizan a través de Sarga. Para nosotros también es muy importante la promoción internacional y además de las actividades propias que hacemos como Aragón Alimentos, destinamos una partida importante para promocionar nuestros productos agroalimentarios con AREX, Aragón Exterior, fuera de nuestras fronteras, con presencia en ferias, misiones inversas y encuentros con profesionales del sector. De hecho, acabamos de estar con 9 bodegas en Wine Paris 2025. También es muy relevante destacar la inversión de 2,7 millones de euros en reconversión varietal, reimplantación y mejora de las técnicas de gestión de los viñedos, así como 1 millón de euros en apoyar la destilación y 350.000 euros para realizar la digitalización del registro vitícola. Con la finalidad de que sean conocedores de las acciones de promoción que estamos realizando,
Les detallo que el pasado 27 de enero organizamos en Madrifusión la Cata Aragón Tierra de Garnachas, ante los más relevantes prescriptores de vino a nivel nacional. Por vez primera, Aragón Alimentos estuvo apoyando a más de 50 bodegas aragonesas en la Barcelona Wine Week, que tuvo lugar del 3 al 5 de febrero pasados. Hemos colaborado en la organización del concurso nacional de vinos Vin España, enmarcado en el Salón Enomac de la Feria de Zaragoza. También la misión inversa que organizó el Consejo Regulador de Borja el pasado 5 de febrero con periodistas internacionales, y así como la presentación de los nuevos vinos de Cariñena, Hoy, Cierzo y Momento Clave, que tuvo lugar el día 7 de febrero en la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón. Además, hemos conseguido que por vez primera se celebre en Aragón la primera edición del Salón Peñín de los Vinos de Aragón. Va a tener lugar en la Sala Goya de la Consejería de Agricultura el día 31 de marzo y vamos a convocar ahí a todos los profesionales del sector para que puedan degustar en un mismo espacio todos los vinos que se elaboran en Aragón. Por situarles, me permito explicarles que José Peñín elabora la guía de vinos españoles más respetada en el mundo. Es todo un referente. Y aprovecho desde aquí para invitarles a conocer este salón porque es una ocasión única para que ustedes puedan conocer todos los grandes vinos que se elaboran en esta tierra. También, en abril, asistiremos al Salón del Club de Gourmets de Madrid, donde se dan a conocer y se ponen en valor todos los productos gourmet que elaboramos en Aragón. En mayo estaremos en Fenavín, que cada año tiene lugar en Ciudad Real y que es el escaparate internacional de las bodegas aragonesas. Y así continuamente. Siento no disponer de más tiempo, pero día a día estamos en los mejores escaparates donde el sector del vino de Aragón tiene que estar y merece estar para promocionarlo. El objetivo de este esfuerzo inversor es dar un impulso definitivo a un sector tan importante y representativo para Aragón por sus marcas de calidad diferenciada como es el del vino. Por todas estas razones, no solo queremos reforzar el sector, sino que como Administración llevaremos a cabo todas las acciones que dentro de nuestras competencias podamos hacer para apoyarlas y defenderlas. Sin duda, a partir de ahora tendremos ocasión de debatir e intercambiar impresiones sobre cuestiones concretas, con el detenimiento que ustedes consideren para impulsar este importante sector en Aragón, porque la agricultura, la ganadería, la alimentación y, en especial, el sector del vino son más que fundamentales para el futuro de nuestra comunidad. Gracias, agradezco la atención de sus señorías y quedo a su disposición. Gracias. Sí, gracias, señora Cuéllar. Tiene ahora un nuevo turno de réplica el señor Iglesias, por 5 minutos. Gracias, señora Cuéllar, por su explicación. Desde luego, la promoción, el marketing, evidentemente es su campo, es lo suyo, pero aquí el campeón del marketing es el presidente Azcón, que nos ha vuelto a vender otra vez el presupuesto del año que se aprobó en diciembre del año 23, que nos lleva vendiendo el presupuesto y lo de los fondos propios del Gobierno de Aragón no sé cuántos meses ya, prácticamente más de un año nos lleva vendiendo esta cuestión de los fondos propios, que realmente tampoco es que estén subiendo el presupuesto global en una gran medida, ¿no? Y la realidad del presupuesto del Gobierno de Aragón en agricultura es que no ha subido ni prácticamente ni el IPC. Pero bueno, el señor Azcón tiene esa capacidad de venta y yo entiendo que sus directores generales y sus consejeros pues tengan que continuar en esa línea. Le decía esto porque y le preguntaba también por la cuestión de la vendimia en verde y de diferentes tipos de ayudas, esa cuestión que no me ha contestado, pero esta mañana sí que ha dicho que el Gobierno de Aragón también este año había renunciado a pedirla, porque la realidad es que se están generando diferencias con otras comunidades autónomas y nuestros agricultores y están teniendo que competir, yo creo que lastrados, ¿no? Por ejemplo, otras comunidades autónomas que sí que se han puesto con la vendimia en verde el año anterior, como Rioja, País Vasco, Castilla y León, Navarra, Madrid o Murcia, se han acogido a esa medida y sí que me gustaría saber las razones por qué Aragón no lo ha hecho. Y esta mañana decía usted que es que porque las bodegas, las cooperativas, las denominaciones le pedían que no. Pero claro, también habrá que hablar con los agricultores. También son una parte importante. Yo puedo entender las razones de las otras partes, pero hay que tener en cuenta a esa parte, ese eslabón más débil de la cadena. Yo creo que ahí la función del Gobierno también es hacer un poco de contrapeso hacia
las partes que tienen más peso. Y respecto a la destilación, el otro día veía que el año anterior, por ejemplo, el Gobierno de La Rioja había dedicado prácticamente 16 millones de euros a la destilación. Sí que me gustaría saber, usted ha dicho ahora que 1 millón, sí que me gustaría saber cuál es la cifra que se destinó el año anterior a la destilación. Siguiendo con esta idea de que nuestros agricultores, nuestros viticultores están lastrados sobre los de otras comunidades autónomas, les voy a contar las ayudas que han tenido durante estos años anteriores los viticultores en otras comunidades autónomas y que aquí en Aragón por parte de la comunidad autónoma han sido cero, que han sido esas ayudas por la sequía y por la inflación. Extremadura, 6 millones de euros, 110 por hectárea, la comunidad autónoma, por cierto, gobernada por el Partido Popular. Cataluña, 450 euros por hectárea. Por cierto, el año pasado hicieron unas ayudas a la sequía de 70 millones, contrastan mucho con los escasos 7 millones que puso Aragón, pero es que este año han puesto 24 millones más. No sé si Aragón va a seguir trabajando en esta línea o no. País Vasco, 5,6 millones, 487 euros por hectárea y hasta 280.000 euros por explotación. Y Valencia también, por poner comunidades autónomas de nuestro entorno, desde unos 200 euros por hectárea, incluida en esas ayudas para los cultivos leñosos. Entonces, la impresión que da es que nuestros viticultores, los de Aragón, con este Gobierno de Aragón, juegan con peores cartas que nuestros vecinos de comunidades autónomas por la falta de interés, en nuestra opinión, del Gobierno de Aragón en las cuestiones de la producción de alimentos, en las cuestiones de la agricultura, en las cuestiones de la ganadería. No me ha contestado, pero sí que me gustaría saber cómo se va a materializar esa ayuda del Gobierno de Aragón a la candidatura de Cariñena Ciudad del Vino del año 2025, no candidatura ya, porque ya es una realidad. Ahí sí que ha hecho un esfuerzo importante económico la Diputación Provincial de Zaragoza y también sí que, bueno, pues yo creo que es más bien un ruego, ¿no? A mí, desde luego, me gustaría que el Gobierno de Aragón defendiese de una forma un poco más vehemente a nuestro sector productivo ante esos ataques que estamos viendo que vienen de esas élites, tecnoélites de Estados Unidos que han conseguido llegar a la presidencia del Gobierno por persona interpuesta, y me preocupa mucho porque ese proteccionismo extremo en este país ya se vivió en aquellos años de la autarquía, y ese modelo de proteccionismo extremo solo nos llevó a la ruina, solo nos llevó a lo que llamaban entonces los años del hambre, y a mí pues me preocupa que a gobiernos de lo que debería ser la derecha moderada, que a gobiernos del Partido Popular pues no confronten vehementemente estos discursos, sino que se dejen cooptar, porque lo que podemos llevar es que nos pase como en otros países ha pasado, ¿no? Como en Gran Bretaña con el Brexit, como en la propia Estados Unidos, que los propios partidos de la derecha moderada hayan terminado cooptados completamente por esa ideología radical que yo creo que simplemente va en contra de nuestro sector primario y en contra de nuestro sector vitivinícola en este caso. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Tiene otro turno de dúplica la señora Cuéllar, también por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias. En España, el debate sobre el excedente del vino y el arranque del viñedo pues está latente, ¿no? El sector lo defiende si hay ayudas y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de momento lo descarta. La Unión Europea, como ustedes saben, tiene la normativa para regular todo esto y para evitar crisis del mercado y recobrar el equilibrio entre la oferta y la demanda en el sector vitivinícola. Como la regulación de la cosecha en verde es una normativa europea, como se podrán imaginar, tiene unos plazos. Entonces, nosotros tuvimos de tiempo hasta el 31 de enero para plantear si Aragón se presentaba o se acogía a las ayudas de la cosecha en verde o no. Tuvimos varias reuniones con los consejos reguladores que, como ustedes saben, los consejos reguladores aglutinan los viticultores de cada una de las zonas productoras que tenemos en Aragón. Por hacernos un poco una idea, ¿no? En Zaragoza hay 5 denominaciones de origen protegidas, se ha dejado ahí Les y Urbezo antes, no se lo tengo en cuenta, así como 20.000 hectáreas de viñedo. En Huesca
3.765 hectáreas y en Teruel 414. Entonces, nosotros nos reunimos con todos los viticultores y los consejos reguladores y les preguntamos qué querían hacer, ¿vale? Entonces, el no fue rotundo. El no fue rotundo de Aragón, de Cataluña, de Extremadura y de Madrid. Los que sí que aceptaron acogerse a las ayudas de cosecha en verde fueron Galicia, País Vasco y La Rioja. Entonces, la verdad es que yo les voy a poner aquí un ejemplo de lo que han hecho en Francia. En Francia, el país con más cultura del vino, lo que han hecho ha sido, en marzo del 2023, arrancaron 9.500 hectáreas en Burdeos, casi un 10% de las 108.000 que cuentan, ¿vale? Eso supone un coste para la Administración francesa de 57 millones de euros. Y en 2024, en octubre, Francia lanzó un proyecto para arrancar 30.000 hectáreas de viñedo, por lo cual va a pagar 4.000 euros por hectárea al agricultor con un coste de 120 millones. Realmente nosotros nos planteamos si queremos arrancar el viñedo o si queremos dar continuidad a todas las ayudas que están haciendo, tanto para replantación de viñedo como para reinjertos. Lo que sí que se ha hecho es prorrogar las ayudas 3 años más para las zonas de nuevas plantaciones y de reinjertos que se puedan seguir poniendo en valor y se puedan seguir realizando. Para beneficiarse de la cosecha en verde hay que ser beneficiario de parcelas inscritas en el registro vitícola. Las parcelas deben estar plantadas desde antes de 3 campañas y el porcentaje subvencionable puede ser tanto de cosecha manual como de cosecha mecánica. Yo les invito a echar un poco la vista atrás. Llevamos 3 años en Aragón con una sequía tremenda y ha habido zonas vitivinícolas donde no se ha podido vendimiar por la sequía tan tremenda. Para obtener estos rendimientos hay que sacar el baremo de los 3 años anteriores y ver qué porcentaje este año se podría recoger. Si quieren les cuento un poquito lo que es la cosecha en verde. La cosecha en verde supone eliminar y reducir todos los racimos que hay en una parcela vitivinícola para que esa parcela no pueda ser vendimiada. Si analizamos el histórico de estos 3 últimos años, nos damos cuenta de qué sentido tiene en Aragón ponernos o validar la cosecha en verde. Es que va a ser realmente complicado, porque arrastramos un histórico que no tiene sentido. O sea, venimos de unas sequías extremas. En relación al dato que ha dado usted de los importes del Gobierno de Aragón para paliar los efectos de la sequía, bueno, el Gobierno de Aragón ha destinado en 2024 en torno a 20 millones de euros para paliar los efectos derivados de la sequía en todo el sector agrario. Entonces, en referencia a lo que comentaba, los datos de Agroseguro señalaban que los daños provocados en olivar no son comparables con los registrados en herbáceos extensivos. El sector primario en Aragón está fuertemente asegurado, por encima de la media española. Entonces, estas cifras demuestran que el apoyo del Gobierno de Aragón al seguro agrario es determinante. Y, vamos, si quiere les vuelvo a poner en valor el decreto que se aprobó el 26 de septiembre de 2004, que fue validado por el Pleno de las Cortes el 31 de octubre, en el que se dieron 8,2 millones de euros, 1,2 para el sector ganadero y 5,8 millones para el sector agrícola en zonas afectadas. Para 2025 sí que tiene el consejero previsto hacer una dotación para leñosos, pero la verdad es que la situación es la que es. Perdón, que me he excedido un poquito. Sí, muchas gracias, señora Cuéllar, por sus respuestas. Bueno, y ahora vamos a continuar con los grupos parlamentarios no proponentes, los que nos solicitaron la comparecencia. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, que también van a tener la palabra durante 5 minutos. Tiene la palabra el señor Izquierdo. Gracias, presidente. Bienvenida, señora Cuéllar. Es verdad que quizás sea en tan poco tiempo la directora que más veces viene, 2 veces en 5 meses, no está nada mal. Pero bueno, eso también es positivo, significa que lo que usted hace importa mucho. Yo le quería preguntar, sobre todo, por un tema al que usted ha hecho referencia, que son los consejos reguladores. ¿Qué tal es esa relación con los consejos? ¿Qué tal están trabajando? Ha hablado usted de los últimos eventos a los que han asistido.
qué tal se están comportando también los mercados. A mí sí que me llama bastante la atención ver, leía, no le voy a engañar, hace un momento, una nota de prensa que hizo Waga, un sindicato, hablando precisamente de la cosecha en verde, de lo que ellos pensaban que era el beneficio. Yo comparto con usted desde el desconocimiento de este sector de la agricultura, aunque yo por de profesión sea agricultor, la verdad es que de viticultura sé muy poco, y me sorprende que una medida que se ponga encima de la mesa es tirar la cosecha al suelo. Eso ya como agricultor te pone en alerta, porque quizá eso cualquier agricultor que nos esté viendo no lo entendería. Yo no lo entiendo. O sea, tirar la cosecha al suelo creo que es el peor de los remedios, ¿no? Yo creo que habrá que buscar algún otro remedio que no sea tirar al suelo algo que tanto trabajo y tanto dinero cuesta a un agricultor poner encima de la mesa. Imagínense pues que esto lo hacemos con el cereal, o lo hacemos con la ganadería, con el cerdo, con el pollo, con el conejo, o lo hacemos con la fruta. Quizás sea una práctica que esté extendida, quizás sea una práctica que pueda servir, pero yo creo, en mi humilde opinión de un desconocedor de esta cuestión, creo que hay que buscar técnicas que lo que hagan es poner en valor el producto, no que sirva, lo tiramos al suelo y como hay menos producto vale más. Bueno, este tipo de técnicas yo creo que no se ajustan por lo menos a la realidad de lo que algunos sentimos y vivimos. O sea, es bastante triste que la alternativa a hacer rentable un cultivo sea tirarlo al suelo. Así que me gustaría saber si puede, y entiendo que somos muchos y que va a ser muy difícil, pero que nos desarrolle un poco más qué opinan los consejos también reguladores, que yo creo que es quien defiende al sector y quien lo tiene que regular. Quiero decir, es un sector que está absolutamente definido por los consejos reguladores en cada una de las zonas. Yo entiendo que es muy difícil hablar con cada agricultor, pero yo creo que precisamente el interlocutor más válido son esos consejos reguladores en los que los agricultores sí que están representados y forman parte de los mismos mediante sus juntas rectoras. Por eso me sorprende que se hable de agricultores y que no se hable de los consejos rectores, que son quien se hace cargo en cada territorio de la totalidad de la representación de los agricultores que están ahí. También se hablaba, ya lo hemos escuchado varias veces y yo creo que se está convirtiendo en algo recurrente, eso de la uberización del campo, que hoy no ha salido, pero de los fondos de inversión que compran la tierra, todo este tema que parece que es algo, como le digo, que es recurrente y que a algunos nos sorprende que nos demos cuenta ahora. Quiero decir, esto es como cuando amanece, ¿verdad?, y se va la niebla de repente y se ve el sol. Pues sí, había campo más allá. Esto lleva pasando desde hace muchos años y va a seguir pasando. Va a seguir pasando porque hay un elefante en la sala del que nadie habla. El otro día hablábamos mucho de elefantes en el Pleno, que son la emisión de los derechos de carbono, la captación de los derechos de carbono, esos derechos de carbono que genera la tierra, que es por lo que se está comprando la tierra. Por eso se compra la tierra en Aragón y en toda España, porque eso es una fuente de ingresos que se pondrá en marcha pronto y para eso lo compran las grandes corporaciones, no lo compran para sembrar, que también tendrán que sembrar para conseguir esos derechos, pero eso es una realidad de la agricultura y de la ganadería en el mundo. Y parece que todo se vincula, es que vienen y lo compran por eso. Y me parece curioso que hablemos de eso como si nadie supiese por qué pasa, cuando todos creo que tenemos claro que precisamente una de las grandes influencias que surgen en los mercados es esos derechos de carbono, esos derechos de captura de CO2 que la tierra genera y que las grandes corporaciones quieren tener en su propiedad, y por eso muchas de ellas compran las fincas. Cuando hablaban de los sectores me llama la atención, no lo conocía, la diferencia de hectáreas que hay entre las tres provincias. Sé que Zaragoza es la que quizá y Huesca tienen el mayor poder. También me gustaría, como turolense, si puede, y brevemente, que nos explique un poco qué tal con los de Teruel, y entiéndame la pregunta, ¿no? ¿Qué tal las bodegas turolenses, que sabemos que son muy pequeñas, que la producción es pequeña, pero que en los últimos tiempos, por lo menos en la zona del Matarraña, estamos viendo pues con muy buenos ojos cómo parece que se van posicionando los mercados, cómo parece que van teniendo su pequeño espacio y cómo parece que también, a un nivel más pequeño, también están empezando de alguna manera a representar a Aragón con mucho poderío. En resumen, agradecerle que vuelva a venir, agradecerle la información que nos da a los que no sabemos de este sector y lo que le digo, poner de alguna manera esas dos explicaciones claras. ¿Qué opinan los consejos? Porque ya le digo que a alguien que no conoce mucho el sector le sorprende mucho que la medida que se plantee sea tirar la cosecha al suelo, y qué alternativas ve usted a eso, a tirar la cosecha al suelo, que se puede hacer para que los alimentos que se producen vayan a la mesa y no al suelo. Muchas gracias.
Gracias, señor Izquierdo. Continuamos con el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Tiene la palabra por 5 minutos la señora Buch. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Cuéllar. Bienvenida a esta su comisión una vez más. Agradecerle sus explicaciones clarificadoras, como siempre. Es muy importante este debate que tenemos hoy en la Comisión de Agricultura. No debería quedarse solamente en el día de hoy, ni tampoco debería limitarse a la situación de la actual crisis de la viticultura y a cómo resolver los problemas de la disminución del consumo o de los cambios de hábitos. Por otro lado, tenemos que ser conscientes que el vino aragonés también se va a ver enfrentado a las nuevas exigencias de la geopolítica de Donald Trump, las consecuencias de aranceles sobre el vino y otros productos agroalimentarios como herramienta de presión para construir un orden internacional basado en la fuerza del imperialismo y en la imposición de un modelo político y cultural que cercena la democracia liberal europea y pretende arrinconar las instituciones europeas. Esto es algo que no podemos olvidar, porque sobre el vino también pesará este nuevo orden mundial. El sector del vino es un sector estratégico en Aragón. Creo que no nos cabe ya ninguna duda. En un mercado muy competitivo, partiendo con retraso respecto a otras comunidades autónomas, en los últimos 40 años ha dado saltos enormes para lograr productos de calidad, con marcas reconocidas en el mercado en las 4 denominaciones de origen: Cariñena, Somontano, Campo de Borja y Calatayud. Y también con un trabajo incipiente, como estamos viendo el buen hacer que tenemos en el Matarraña, con unos caldos a tener en cuenta que nos están poniendo encima de la mesa, que demuestra el buen trabajo que están haciendo. Pero queda mucho por avanzar, y en especial por lograr un reconocimiento del mercado que sea acorde a la calidad de los vinos aragoneses. Que Cariñena sea ciudad europea del vino este año es un avance muy importante en esta dirección. Una vez más, les tenemos que felicitar por ello. Y quizá también que Zaragoza sea capital mundial de la garnacha, como un intento de fortalecer las 3 denominaciones de origen de la provincia y su especificidad de la garnacha. Nosotros queremos poner en valor otra línea que no se utiliza apenas, y es la importancia en Aragón de los enólogos y en particular de los Master Wine. En el mundo hay 417 miembros activos en un total de 31 países con la credencial Master of Wine. Vamos a poner encima de la mesa esta cuestión, que no hablamos de ella y es importante y nos puede dar mucho que hablar. En España hay 7, el reconocimiento más importante del mundo para un experto en vino, pero es que en Aragón viven 2. Tenemos a Norrel Robertson, que vive y trabaja en Calatayud, y el aragonés Fernando Mora. Hay otros enólogos que también trabajan en Aragón y que su labor ha permitido crear vinos de alta calidad y han impulsado una dinámica de modernización en el vino. Una de las líneas de promoción de las denominaciones de origen de Aragón que debería de impulsar el Gobierno de Aragón, que debería girar en torno a esta singular cualidad del sector en Aragón. Los Master Wine que viven y trabajan en Aragón, un enorme potencial para crear productos de máxima calidad. Se lo dejamos aquí encima de la mesa por meter un componente del que hasta ahora creo que no habíamos hablado, para que lo tenga en cuenta, porque desde luego todo suma. El sector está sufriendo, usted también lo sabe, usted también lo ha dicho, y todo apoyo y toda ayuda es necesaria para potenciar una de las grandes fortalezas que tiene nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Buch. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro, también durante 5 minutos. Muchas gracias, bienvenida a su comisión. Usted es titular, yo soy suplente. Espero que por poco tiempo, no porque no me guste la materia, sino porque pronto se siente aquí mi compañero Joaquín Palacín
otra vez. Comparece hoy en esta comisión en un momento especialmente crítico para el sector vitivinícola aragonés. Lo ha descrito usted de forma muy gráfica con los datos que ha dado. Creo que ha sido muy expresiva cuando ha dicho que no levanta cabeza desde la pandemia y susto tras susto, ¿no? Ahora con Trump un nuevo susto muy serio, ¿no? Esto es muy preocupante porque no hablamos solo de un sector que teje nuestro tejido económico y social, que arraiga poblaciones, que estamos hablando de nuestra identidad, estamos hablando de cultura. Cuando hablamos del vino hablamos de nosotros mismos y evidentemente hacen falta medidas concretas, eficaces, efectivas, porque hay gravísimas dificultades. Hay datos de las asociaciones de viticultores de que los precios del lobo han caído un 30% en los últimos 5 años. Esto a muchos productores los pone al pie de la quiebra, y usted hablaba de cómo progresivamente han ido disminuyendo las exportaciones, que fueron la gran tabla de salvación durante mucho tiempo. Como decimos, un futuro muy incierto, con Trump todavía más, un mercado globalizado que impone condiciones abusivas, y ahí el Gobierno tiene que actuar, tiene que ayudar. El cambio climático, que afortunadamente ya no hay un negacionista al frente del Departamento, un cambio climático que pone en jaque a muchas explotaciones, y un sistema de ayudas que no lo es todo, pero es muy importante, pero tienen que llegar sin duda a las pequeñas explotaciones. Por cierto, ha dicho que los presupuestos de 2025 van a crecer 10 millones. ¿Qué presupuestos? Que yo sepa, no hay presupuestos. No le estoy preguntando, es una pregunta retórica. Si no responde el presidente y el consejero de Hacienda, no le voy a pedir que responda a usted, pero no sé cómo va a incrementarlo de verdad con la prórroga presupuestaria. Otro caso más de los perjuicios que causa, en este caso a los viticultores aragoneses, la prórroga de los presupuestos. Medidas que hemos planteado, de hecho, el marketing es importantísimo, por supuesto que sí. Yo algo conozco el enoturismo, alguna responsabilidad tuve ahí, y desde luego ahí es muy importante el marketing y el posicionamiento de marca, pero hay más cuestiones. Es necesaria un plan de choque para la crisis de los precios. No puede ser que los viticultores reciban precios irrisorios que no cubren los costes de producción. He visto datos de Ovaga que dicen que el coste medio de producción de un kilo es de 0,45 euros, mientras que reciben en torno a 0,30. Así, evidentemente, es imposible, es insostenible, y si los agricultores no tienen dinero para vendimiar, pues corremos el riesgo de que las uvas se queden en la viña, y eso es lo que desde luego no queremos nadie. Hace falta también un sistema justo de distribución de los derechos de plantación. En Aragón hemos sufrido un agravio territorial en la asignación de nuevos derechos de plantación de viñedos. Se ha favorecido a otras comunidades autónomas. En los últimos 5 años, según los datos que tengo, solo el 5% de las nuevas plantaciones a nivel nacional han venido a Aragón. El 40% se han ido a La Rioja o Castilla-La Mancha. Hace falta también, en tercer lugar, un compromiso real con el productor, con las cooperativas. Se habla mucho de la uberización, pero es que es una realidad. Esos fondos de inversión que se apropian de derechos históricos y dejan sin margen a las pequeñas explotaciones. Hace falta una estrategia de internacionalización, de promoción más ambiciosa. Ahí está, por ejemplo, Castilla y León con una inversión de 10 millones. Para eso, no voy a insistir, hace falta presupuesto. Es necesario medidas concretas frente al cambio climático, frente a la sequía, frente a las olas de calor. Las inversiones en modernización del riego, en adaptación a nuevas variedades, son todavía escasas, y el riego de apoyo sigue sin llegar a muchas explotaciones. Las ayudas de modernización cubren solo el 20% de los costes reales. Hace falta mucho más apoyo. Hace falta, y siempre llegamos al mismo punto, hace falta una PAC adaptada a las necesidades del campo aragonés, que refuerce, que ayude, que impulse al pequeño productor y no a los grandes propietarios y a las explotaciones industriales. Y nosotros, le voy a preguntar sobre algo que ya he dicho, pero la vendimia en verde, porque a mí me siguen surgiendo dudas. Dice que los consejos reguladores están en contra. ¿Cuáles son los motivos para estar en contra? ¿Y comparte el Gobierno, usted, esos motivos para estar en contra? ¿Y qué beneficios veían La Rioja, País Vasco o Galicia, que sí que lo han solicitado? ¿Por qué allí podía servir y aquí no? Se lo pregunto desde el desconocimiento más absoluto, y su conocimiento de la cuestión, porque para ellos podía servir y para nosotros no, y sobre todo, en ningún caso, seguro que no hay ningún agricultor que le iría bien. No podría ser un instrumento tener la posibilidad de hacerlo para cuando interese. Creo que se puede estar perdiendo esa oportunidad, al menos en algunos casos, para reducir la producción y recuperar el equilibrio, ¿no?, que es lo que al final
lo que al final se está buscando. Hacen falta, en definitiva, medidas reales, inmediatas, porque estamos con un sector importantísimo y en riesgo, y tenemos que garantizar la viabilidad, de escuchar a los consejos, por supuesto, de todas las denominaciones, no de las 4 que se repiten todo el rato, sino de las 4, de las 5 de todas, y por supuesto escuchar, insisto, tanto a los consejos como también a los agricultores, a quienes de verdad trabajan el día a día nuestra tierra y nos dan algo que nos gusta tanto como el vino aragonés. Muchas gracias, señor Soro. Continuamos con el señor Morón, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Cuéllar, por sus explicaciones y también por la promoción que hace, en este caso, del vino de Aragón. Claro, estamos hablando de un tema muy importante para la economía y también para toda la sociedad aragonesa, como es el sector vitivinícola, que es decir que es responsable del 1,5% del Producto Interior Bruto de la comunidad, y también, como ha hecho también referencia, por la cantidad de gente que ocupa dentro de la comunidad y esa labor que tiene de vertebración y lucha contra la despoblación. Es uno de los sectores agrícolas que más gente emplea. De hecho, es responsable del 2,2% del empleo en la comunidad. Por lo tanto, yo le animaría, en esa reflexión que ha hecho anteriormente, a pelear por este sector y a que la solución final no sea arrancar las vides, porque eso, evidentemente, despoblaría más nuestros pueblos. Por lo tanto, yo creo que hay que pelear por este sector y dar soluciones en vez de, como se suele decir, cortar por lo sano, ¿no? En Vox podemos coincidir en lo que es el planteamiento general de la cuestión, como han hecho otros grupos, en el sentido de que existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y que viene condicionado, como se comentaba, por la caída del consumo y de las exportaciones, que por cierto están ya casi a niveles del año 2011, y el aumento del coste de las materias primas y de la energía. Pero desde luego de lo que no estamos de acuerdo es en las causas que se han esgrimido para hablar de estas cuestiones, ¿no? Es decir, cuando se habla de la caída de las exportaciones, bueno, pues algo tendrá que ver, porque cuando hay un mercado hay que competir en ese mercado y evidentemente hay otros productores internacionales. Luego, a lo mejor, solamente lo dejamos allí, a lo mejor es que somos menos competitivos, ¿eh? Luego hay un aumento del coste de las materias primas y de la energía. Bueno, también hay una ley de cambio climático que impide explotar nuestros recursos minerales y energéticos. Bueno, pues a lo mejor estas cosas también tienen algo que ver. Hablaban como la causa que va a acabar con el sector de vino de los aranceles que pueda establecer el señor Trump. Bueno, en estos momentos no hay aranceles, estamos hablando de crisis. Luego, ya la crisis parece que es anterior, ¿eh? Estamos ya queriendo justificar la situación actual con lo que pueda ocurrir en el futuro. Mal vamos. Y yo querría comentar unas afirmaciones que hizo ayer el ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, que yo creo que no está a las órdenes de ese comandante en jefe que decía el señor Iglesias, señor Mario Draghi, y que comentó en un informe que ha hecho que es el exceso de regulación y las barreras internas que crea la propia Unión Europea la que ha generado unas dificultades a la comercialización del vino y al sector del vino que se podrían más o menos comparar con un 45% de los aranceles que se pudieran establecer por otros países. Es decir, que realmente el problema lo tenemos en Europa, lo tenemos nosotros mismos a la hora de ese exceso de regulación y de crear barreras internas al comercio entre los propios países de la Unión Europea, cosa que no ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos entre los propios Estados. Por lo tanto, estos países o estos partidos políticos que quieren defender esa Europa federal, pues evidentemente lo que están haciendo es crear unas grandes dificultades para el propio comercio interno dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, no compartimos en absoluto ese planteamiento que se ha hecho. Y en cuanto a las medidas que se ha comentado, también queríamos destacar
cuestionaba el señor Iglesias que Aragón no había solicitado la vendimia en verde. También hablaba de la destilación extraordinaria. Mire, yo le voy a decir una cosa, para que vea cómo funciona el Partido Socialista. Vox propuso en mayo del 2023 en el Congreso de los Diputados que se permitiera una destilación de crisis como una medida extraordinaria de apoyo para poder reducir las existencias de los monstruos que había, sobre todo en algunas denominaciones de origen a nivel nacional. Y dicha iniciativa fue rechazada por el Partido Socialista y por todos los grupos de izquierda y también de los grupos independentistas. Pero posteriormente, al poquito tiempo, fue autorizada por el Gobierno para Cataluña y Extremadura. Entonces, evidentemente, yo creo que a lo mejor no es necesaria esa vendimia en verde o esa destilación de crisis, pero sí que le quería preguntar, señora Cuéllar, y con eso finalizo, si esta posibilidad, que como ha explicado probablemente no tenga aquí demasiada utilidad, porque no hay un problema como en otras regiones de acumulación en exceso de caldos, si considera que podría beneficiar al sector, se ha planteado, lo comentó en esas reuniones con las denominaciones de origen. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra por 5 minutos el señor Sierra. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Señora Cuéllar, bienvenida de nuevo a la Comisión de Agricultura, a usted y a todo su equipo, y además para hacerlo sobre el sector del vino. Antes de pasar a mi intervención, quería hacer 2 comentarios sobre lo que ha comentado el portavoz del Partido Socialista, de la vendimia en verde. Creo que la información que yo tengo es que las bodegas no les gusta, las bodegas y las denominaciones de origen no les gusta de cómo está ahora el tema de la cosecha o la de vendimia en verde tal como está estructurado. Y también la información que tengo es que la demanda por parte de los agricultores ha sido muy pequeña. Y también decir que esta información que en este momento la existencia de vino hoy es la más baja, la existencia de vino en las bodegas en Aragón es la más baja de toda la historia. Señor Iglesias, siempre con el mismo relato. Ustedes nos exigen ahora que demos dinero, cosa que ustedes no hicieron. ¿Qué apoyo fue en los 8 años del señor Lamán a la sequía y a los agricultores? 0. Nosotros, en cambio, desde que llevamos gobernando, ya, según la ha contado la directora general, 7 o 8 millones de sequía, más ICO, más seguro, estamos hablando de 20 millones. Y el incremento de las partidas, con respecto al presupuesto que ustedes tenían, ha aumentado un 30%. Después, compararnos Cataluña y Valencia, hace un poco de trampa, porque claro, Cataluña y Valencia es todo el territorio. Aragón, solamente algunas zonas han tenido sequía. Y después ya, si contabilizamos o comparamos el presupuesto de Cataluña con el nuestro, pues no es comparable. Y mucho más aún si desde el gobierno de su presidente, el señor Sánchez, le mandan más dinero y a nosotros nos recortan, como así está previsto, esperemos que no sea así, los 442 millones de euros. Señora Cuéllar, coincidimos plenamente con la primera parte de su intervención. El sector vitivinícola es un sector estratégico en el desarrollo económico de nuestra comunidad. El vino mantiene un importante arraigo territorial. La propia naturaleza de la viticultura la convierte en una actividad que favorece la fijación de la población en el medio rural y contribuye a hacer frente al reto demográfico y a la vertebración del territorio. Nos hablaba de 16.500 viticultores, 200 bodegas, 583 millones de euros de valor añadido bruto. Estos datos nos demuestran que el viñedo crea mucha mano de obra y los municipios donde se asienta crecen alrededor de un 1% más frente al resto del municipio donde no hay actividad de vinivitícola. Somos conscientes desde nuestro grupo parlamentario de la preocupación que tiene el Departamento de Agricultura por la situación del sector, así
lo ha descrito en su exposición, al igual que el diagnóstico de los retos a los que se enfrenta. La situación actual del sector vitivinícola en España es de crisis acuciante, no siendo esta problemática ajena al sector del vino en Aragón, aunque debemos considerar distintas situaciones dentro de las denominaciones de origen de nuestra comunidad. Diferentes factores hacen más frágil al sector, una demanda que continúa en caída del consumo, que ha derivado en una derrumbe de los precios que compromete la viabilidad de las explotaciones y las heridas que dejó la pandemia aún sin cicatrizar al completo, y el cambio de hábitos del consumidor, la emergencia también de otros tipos de bebida y, sobre todo, entre los más jóvenes, beben menos pero de mejor calidad, ha situado al sector en una crisis existencial. Un consumo de vino a nivel mundial estancado. En el caso de los tintos, en claro descenso, costes de producción al alza, mercados exteriores cada vez más reducidos y poco atractivos. Toda una corriente en contra frente a la que no puede remar solo el sector productor y comercializador. La producción cada vez mayor y con mayor incertidumbre debido a los fenómenos meteorológicos más frecuentes, a la combinación de los bajos precios de mercado y a un aumento en los costes de producción que están llevando a muchas explotaciones a una situación insostenible. Las exportaciones, con grandes caídas, un 16% en general, se han visto afectadas por los mismos cambios sociales y por un contexto geopolítico cada vez más inestable. Vemos con confianza que el Gobierno de Aragón tiene perfectamente definidas las líneas necesarias y urgentes sobre cómo apoyar mejor al sector para hacerlo más competitivo, y el compromiso y esfuerzo que realiza y va a seguir realizando el Gobierno de Aragón con el sector, anunciado ya recientemente por el presidente Azcón con una ayuda de 10 millones de euros. Reforzar la investigación e innovación en el sector, nuevas tecnologías y nuevas variedades es fundamental. Un gran reto en este apartado es conseguir elaborar vinos desalcoholizados para adaptarlos a la tendencia del mercado que demanda vinos con menor cantidad de alcohol. Señora Cuéllar, le felicitamos y termino por el apoyo que realizan al sector y de manera especial el incremento de las ayudas para el 2025. Vaya finalizando. Voy terminando. Sí, por su apoyo decidido siempre a Cariñena como ciudad europea del vino. Va a significar un revulsivo a las bodegas de la denominación de origen y sobre todo a los viticultores y a la promoción de vino en nuestra comunidad. Y a Zaragoza como capital de la garnacha y escaparate privilegiado que sin duda convertirá a Zaragoza en la capital del enoturismo y el turismo gastronómico. Y mi felicitación también, para terminar, por el éxito de Ecomas, del Salón Ecomas, en la Feria de Zaragoza la pasada semana en Zaragoza. Señora Cuéllar, sí, termino. Señora Cuéllar, tenemos un gran desafío para que este sector estratégico de nuestra comunidad vuelva a ser competitivo y siga siendo a esta tierra grandes satisfacciones. Cuente con el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor Sierra, por su larguísima intervención. Tiene ahora el último turno de palabra la señora directora general para dar respuesta a todas estas reflexiones por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias. Si os parece, como han coincidido varios con el tema de los consejos reguladores, yo quiero dejar claro, vamos a recordar aquí todos los consejos reguladores y las IGPs que tenemos en Aragón, ¿vale? Vínicas tenemos Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano, Ailés, Solar de Urbezo y cava, que a veces se nos olvida, pero en Aragón hay muy buena parte, o sea, hay muchos productores de cava de una gran calidad y que están en nuestra tierra. Luego tenemos las IGP vínicas, donde están vinos de la tierra del Bajo Aragón, Ribera del Jiloca, Valdejalón, Valle del Cinca, Ribera del Keiles, Ribera del Gállego y 5 villas. En este sentido, y en relación a lo que decía la señora Buch, comentarle que nos hemos reunido ya en varias ocasiones con las personas que lideran la IGP del Bajo Aragón porque quieren intentar conseguir una DOP protegida, porque están teniendo a nivel internacional mucho reconocimiento y la verdad es que los vinos se están convirtiendo en un referente. Hecho este inciso, vuelvo a la cosecha en verde de todas las reuniones que hemos tenido con los consejos reguladores. Los consejos reguladores y las
Aglutinan a todos los viticultores de la zona, a los agricultores que tienen viñedo y son nuestro interlocutor para todo este tipo de conversaciones. Yo sí que les voy a decir y les voy a hacer una apreciación personal a la vista de la normativa europea. La normativa de la cosecha en verde beneficia más a las bodegas que a los agricultores. ¿Por qué? Se lo voy a explicar, es muy fácil. Porque en la bodega, si tú tienes que hacer la solicitud antes del 31 de enero, tú sabes el stock que tienes de vino que no has vendido el año anterior. Pero el viticultor, como muy bien comentaba usted, el viticultor, su trabajo ¿cuál es? Cultivar los viñedos, o sea, cultivar sus viñedos y obtener el mejor fruto para venderlo, para elaborar el vino o venderlo a una bodega donde se elabore un vino. Entonces, yo creo que para ellos también tiene que ser muy frustrante el que haya una normativa en la que diga, no, usted lo que tiene que hacer es, cuando más bonito está su viñedo, cuando está todo brotado y cuando da gusto verlo, que usted haga una cosecha y vaya todo al suelo y usted este año no cobra nada. Yo hoy no voy a entrar en los acuerdos que tienen los viticultores con las cooperativas o los que tienen con las bodegas, porque hay acuerdos, yo recuerdo en mi otra vida, había acuerdos anuales, pero también había acuerdos de varios años. Entonces, aquí nos ponemos en juego la economía de muchas familias, la economía de muchos pueblos y volvemos otra vez al tema de la vertebración del territorio y a los problemas que tenemos aparejados. Entonces, yo creo que los consejos reguladores, en todas las reuniones que hemos tenido, lo que sí que dicen es, por favor, invirtamos en promoción. Lo que tenemos que hacer es promocionar nuestros vinos, que la gente los pruebe, darlos a degustar, ir a las ferias más relevantes del sector, hacer cosas relevantes. Y a la hora de competir, como muy bien decía usted, hay que ser competitivo. Y eres competitivo en precio, eres competitivo en calidad, eres competitivo en packaging, eres competitivo porque a la hora de salir de aquí, de Aragón, eres uno más en el mundo mundial. En relación al tema de los aranceles y de Trump, que comentaban también, en ENOMAC, precisamente, que estuvimos la semana pasada colaborando con la Asociación Aragonesa de Enólogos, porque todo el concurso que se ha hecho, el recibo de muestras, todo ha sido organizado junto con el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón. Nosotros les seguimos la base de datos para que solicitaran las muestras, nosotros les hemos gestionado, les hemos ayudado muchísimo para que este concurso de vinos de ENOMAC fuera uno de los mejores de los últimos años. ENOMAC es cada 2 años. Hace 2 años tan apenas no llegó a 500 muestras presentadas y este año se han superado las 1000 muestras de vinos. O sea, eso quiere decir que el apoyo está realizándose en todas direcciones. Respecto a lo que comentaba también del esfuerzo que se está haciendo por la visibilidad de los Master of Wine que tenemos en Aragón, tenemos 2, Fernando Mora y Norrell Robertson. En mi presentación les comentaba que comenzamos el año yendo a Madrid Fusión a la cata más emblemática que se hizo allí, que fue la cata de garnachas, se titulaba Aragón Tierra de Garnachas, y teníamos 7 vinos, pero es que 2 de los vinos que se cataron eran precisamente de los Master of Wine, para poner en valor lo que tenemos aquí y cómo estas personas son un referente a nivel mundial, porque en España hay 7 y 2 de ellos están en Aragón. Entonces, todo eso es lo que estamos trabajando precisamente para poner en valor todo lo que tenemos, porque si nosotros mismos no lo contamos ni lo vendemos, ¿quién lo va a hacer? O sea, eso está muy claro. Bueno, que me elevo, me vengo arriba. A ver, en relación al tema de Cariñena, Ciudad Europea del Vino, y Zaragoza, Capital Mundial de la Garnacha, vamos a destinar varios recursos, bueno, un importe bastante elevado de lo que tenemos. Cariñena, como capital europea del vino, ha previsto un programa muy extenso, desde ahora en marzo, que comienza con actividades enoturísticas, a abril, que tienen varios actos. Este sábado mismo, en el cine de Cariñena, presentan una película de cine que han hecho basada en las bondades del Cariñena, que se llama El vino que vino del mar. No sé si están invitados, pero va a ser un acto muy bonito. En abril hay varios encuentros de la Federación Española del Vino, del Interprofesional. En mayo, supongo que lo habrán visto en prensa, se organiza en Cariñena la Cata de Garnachas del Mundo, que hace varios años que no se celebraba en Aragón. Y así sucesivamente, o sea, todos los meses se van a hacer acciones muy importantes donde el Gobierno de Aragón va a estar apoyando. En cuanto a Zaragoza como capital mundial de la garnacha, también desde que comenzaron con todas sus actuaciones, hemos estado desde la presentación, que fue en el mes de diciembre, hasta todo lo que hacen, estamos allí
brindando todo nuestro apoyo, y el Festival Internacional de la Garnacha, que va a ser del 3 al 7 de junio en Zaragoza, también vamos a hacer una acción muy importante para que no solo estén los vinos de las denominaciones de origen de la provincia de Zaragoza, sino que lo hagan extensivo al resto de vinos que se elaboran con garnacha en Aragón. Ahí también vamos a tener una presencia importante de Aragón Alimentos, ofreciendo una cestita de picnic con todos los productos de alimentos de Aragón, porque creo que tenemos que ir de la mano. Vino, gastronomía, alimentación, porque son los pilares en los que estamos basando todas nuestras actuaciones. Le respondo a la pregunta que decía en torno a los excedentes de La Rioja. En La Rioja yo creo que han optado por la cosecha en verde porque tienen vino desde el año 2019 almacenado. Su negocio no es tanto el vino joven, sino los vinos de crianza y de reserva. Si me permiten, un vino de crianza y reserva, desde que tú vendimias esa uva hasta que lo pones en el mercado, pueden pasar entre 5 y 8 años. Eso supone un pulmón y unos costes tremendos. Entonces, en La Rioja la situación está siendo mucho más agobiante de lo que nosotros nos imaginamos. En Aragón la situación es otra. Elaboramos otro tipo de vinos, no tenemos tanto porcentaje de crianzas y reserva como tienen ellos, y en Ribera del Duero está pasando exactamente lo mismo. ¿Qué más les iba a comentar? A ver. Respecto al tema de la destilación que ha comentado, en Aragón solo existe un beneficiario, que es la destilería de San Valero, ubicada en Cariñena. A nosotros, claro, tenemos menos presupuesto porque tenemos una única destilería. Yo creo que hay que partir de esa base. La ayuda se paga en 2 fases. La primera es un adelanto del 80% del importe solicitado y en una segunda fase se paga el 20% restante. Para el control de esta ayuda, como os podéis imaginar, o sea, todas las bodegas de Aragón llevan sus destilados a San Valero en Cariñena. Para el control de esta ayuda se realizan controles presenciales, en torno a 50 o 60, a la entrada de los subproductos, que hay subproducto de orujo, hay subproducto de Elías y hay subproducto de vino. Bueno, quizá esto es un poco más técnico. Controles administrativos, uno en los pagos y en las entregas de subproductos. Y controles sobre el terreno en documentación y destino en la producción, que todos estos controles sí que se hacen desde la Administración. Y creo que me queda el tema de Trump. Vamos, estamos todos de acuerdo en la previsión de qué va a pasar, pero sí que les puedo dar un dato que me sorprendió mucho la semana pasada en ENOMAC, que estuvimos con la directora general de la Intersectorial del Vino, Susana García Doya, que fue directora general de la Federación Española del Vino, y darles el dato que las bodegas españolas han vendido entre noviembre y diciembre casi un 30% más de vino en Estados Unidos de lo que habían vendido en años anteriores. Es un acopio, pero bueno, es algo que hay que tenerlo encima de la mesa. Hasta que se establezca la política concreta arancelaria, pues se está vendiendo y se está exportando y se están saliendo contenedores continuamente. Nadie sabemos lo que va a pasar, pero ya conocemos la política de Trump. Ahí no vamos a entrar. ¿Y qué más tenía aquí? Bueno, con el tema de la uberización y la penetración de fondos de inversión en el sector mediante la compra de tierras, yo aquí solo decirles que esto ni es un fenómeno nuevo ni puede achacarse a este Gobierno. Es una cuestión que sucede de manera similar en todas las comunidades autónomas con importancia en el sector agrícola, como Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. Y simplemente me permito recordarles lo que pasó en el año 2000, a partir del año 2000, en el sector del vino, cuando gracias a capitales procedentes del sector de la construcción y de otros sectores, muchas bodegas se han puesto en el mapa y se han puesto en valor. Y no hace falta que les diga cuántas, que son muchas. Perdón que me he excedido. Bueno, pues muchas gracias, señora Cuéllar. Finalizamos aquí el punto 2. Suspendemos la sesión.
Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, se reanuda la sesión. Continuamos con el punto 3 del orden del día, el debate y votación de la proposición no de ley número 26/25 sobre medidas de protección a la apicultura en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su presentación y defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario proponente, el señor Morón, durante 5 minutos. Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Vox en Aragón presentamos una proposición no de ley de apoyo a la apicultura, una actividad pecuaria que, como hemos señalado en la exposición de motivos, desempeña un importante papel desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Pues al valor económico de la apicultura, derivado de la producción de miel y otros productos apícolas, hay que añadir su acción polinizadora en los cultivos y vegetación silvestre, que a nivel mundial alcanza un valor de 153.000 millones de euros y un 9,5% del valor de producción agrícola para la alimentación humana. También querríamos destacar la importancia de la apicultura a la hora de fijar población en el medio rural, por su contribución al modelo tradicional de agricultura familiar, pues el 68% de las explotaciones en Aragón se trata de explotaciones pequeñas, transmitidas en muchos casos de padres a hijos, si bien suponen solo el 30% del censo de colmenas y representan tan solo el 10% de la producción total de miel. En esta iniciativa nos vamos a centrar en dos problemas que no son los únicos que afectan a este sector, pero quizás sí son los más importantes. Por un lado, el fraude alimentario, que supone la introducción al mercado de mieles de peor calidad provenientes de terceros países a través de 2 o 3 Estados miembros de la Comunidad Económica Europea para enmascarar su origen con el último Estado miembro. Un proceso denominado triangulación y en el que se suelen introducir productos elaborados en China o en Ucrania. En ese sentido, uno de los mayores problemas que queremos señalar es la no homologación en Europa de las técnicas químicas que pueden reconocer cuando el producto es miel o glucosa de origen cereal u otras mezclas ambiguas en las que no se dice porcentaje que viene de cada país, creando un fraude tanto para el productor como para el consumidor. Este fraude ha sido analizado recientemente en el 12º Congreso Nacional de Apicultura, celebrado en Zamora, donde a través de un estudio se ha constatado un etiquetado incorrecto en 6 de cada 7 muestras de mieles disponibles en los supermercados españoles. Por otro lado, en la iniciativa nos centramos en las afecciones producidas a las colmenas por la abarrosis o más recientemente por la avispa asiática, una especie exótica invasora que amenaza no solo las colmenas de abejas melíferas, sino también a otros polinizadores. Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente proposición no de ley. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a, en primer lugar, que a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación incremente sus campañas para la promoción a nivel regional y nacional de los productos autóctonos de Aragón como la miel. Y, en segundo lugar, promover una simplificación de procesos administrativos y burocráticos que permita el desarrollo de proyectos e iniciativas públicas y privadas orientadas a la reactivación del sector primario. Y, por otro lado, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que, a su vez, inste al Gobierno de España a terminar con la competencia desleal de terceros países a través de medidas de control de las importaciones extracomunitarias, con la restauración de los certificados de importación, cupos, control de las tasas arancelarias y revisión de los precios mínimos de entrada de producto extracomunitario. Al mismo tiempo, reforzar los controles de etiquetado fraudulento de producto de origen extracomunitario a fin de garantizar la preferencia comunitaria y la soberanía alimentaria. Impulsar la homologación de las técnicas químicas que puedan reconocer cuando el producto es miel o, por lo contrario, glucosa de origen cereal u otras mezclas. Desarrollar una mayor investigación y compromiso por su parte para combatir y buscar nuevos métodos para erradicar la enfermedad de la abarrosis. Desarrollar una mayor investigación y compromiso por su parte para combatir y buscar nuevos métodos para erradicar la especie invasora de la avispa asiática.
Y, finalmente, reforzar la vigilancia en las zonas rurales para evitar robos a ganaderos, agricultores, apicultores y a toda la gente que trabaja y vive en el campo. En resumen, señorías, España produce una miel de extraordinaria calidad, muy apreciada en todo el mundo, pero para que esta miel pueda ser competitiva en los mercados se tiene que poner freno a la competencia desleal. Una medida que reclaman, por supuesto, los productores, pero a la que también tienen derecho los consumidores. El derecho a saber si están consumiendo miel producida en nuestro país o en la Unión Europea, o es un sucedáneo de muy inferior calidad que es mezclado con un porcentaje pequeño de nuestra miel y que constituye el producto que acabamos consumiendo mayoritariamente. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, señor Morón. A continuación hay un turno de defensa de enmiendas a cargo del Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de las dos enmiendas que ha presentado. Tiene la palabra el señor Iglesias. Muchas gracias, presidente. Estamos sustancialmente, desde el Grupo Socialista, estamos sustancialmente de acuerdo con lo que acaba de exponer el señor Morón. Yo creo que esta es una demanda que viene del sector y creo, desde luego, que el gran problema que hay en todo esto es el fraude, ¿no? Ese fraude que están denunciando los propios apicultores de mieles que en gran parte puede que no sean mieles que se mezclan con jarabes, con siropes procedentes de cereal y que en el propio etiquetado no aparece correctamente reflejada esa composición que tienen. Y hay un problema, porque es cierto que la Unión Europea está trabajando en la validación de esos métodos de análisis para poder reconocer esos fraudes, porque estaríamos hablando de fraudes, de vender por miel cosas que no son miel, y yo creo que aquí es donde está el gran problema, pero ese trabajo de la Unión Europea para esos métodos de validación pues es, como a veces muchas cosas en Europa, exasperantemente lento, ¿no? Se está hablando desde el sector, me comentaban el otro día, que se está hablando del año 27. Y otro de los problemas es el etiquetado, el poder conocer el porcentaje de origen y de dónde vienen las mezclas de miel, ¿no? Una vez que salimos del problema de si hay miel fraudulenta, también la miel real, pues realmente es saber cuál es su origen, para poder evitar esa, digamos, trampa de la triangulación a la que se refería el señor Morón. Y esto también parece que va a venir por parte de la Unión Europea para el año 27, en que las etiquetas estén obligadas a poner ese porcentaje y el país de origen de cada una de las partes de esa mezcla. Y aquí sí hay que decir que España fue pionera en el año 20, que puso un anexo en esa normativa, y en España sí que hay la obligación de que en las etiquetas aparezcan los países de origen. Otros países han seguido y ahí hay que reconocerse, y el sector también lo hace al ministro Planas. Y respecto a las enmiendas, estamos sustancialmente de acuerdo, pero hay cosas que están, en nuestra opinión, mal dirigidas, porque nos dirigimos al Gobierno de España con cuestiones que son claramente de la Unión Europea, como el punto tercero y el punto cuarto, por lo tanto habría que dirigirlo allí, y el punto quinto y el punto sexto, además del Gobierno de España, lógicamente habría que dirigirlo a Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, que es quien tiene las competencias, y por eso hemos planteado estas enmiendas. Evidentemente, los puntos 1 y los puntos 2 y también el punto 7, pues estaríamos de acuerdo en cómo están recogidos. Muchas gracias. Sí, a ver, una aclaración, señor Iglesias. En su primera enmienda, cuando dice trasladar los apartados 5 y 6 de la proposición a unos nuevos apartados, segundo bis y segundo ter, ¿quiere decir cortar y pegar o únicamente copiar y pegar? Es que ha mencionado y también, pero el texto de su enmienda no dice eso. En la enmienda original dice cortar y pegar, pero ciertamente con una conversación mantenida antes, posiblemente sería copiar y pegar. Vale. O sea, dirigirlo a los dos. Si puedo enmendarme a mí mismo aquí en voce. No creo que haya inconveniente de ningún grupo.
No parece que lo haya. Eso es, dirigir a los dos, tanto al Gobierno de Aragón como al Gobierno de España, porque creo que ahí habría competencia compartida. Muy bien. Bueno, pues continuamos con la tramitación de este punto. Ahora es el momento de los grupos parlamentarios no enmendantes. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Izquierdo, tiene la palabra durante 3 minutos. Gracias, señor presidente. Independientemente de cómo quede el galimatías de las enmiendas, nosotros votaremos a favor. Entendemos que al final sí que tiene sentido lo que dice el señor Iglesias, y es cierto que hay que entender que la Comisión Europea tiene algunas responsabilidades que no hay que obviar, porque igual que siempre nos quejamos del exceso de burocracia, de todo lo que Europa dice, pues también hay que reconocer cuando se hace una petición de este tipo lo que son las competencias europeas. Yo hay alguna cosa que le tengo que decir, señor Morón, como imaginará. Me alegra de que traigan esta propuesta, creo que además es cierto, creo que además refleja la situación del sector, pero le tengo que recordar que durante 11 meses, que hace poco dije 15 y me dijeron que eran 11, parece que esto no preocupó tanto, porque sí que me he preocupado por saber las acciones que desde la Consejería de Agricultura se llevaron adelante para proteger, para defender, para tratar de impulsar el sector. Y usted sabe igual que yo que fue ninguna, que no se hizo absolutamente nada en este tema, salvo, es cierto y hay que reconocer, que sí que se incluyó a las ganaderías más pequeñas en algunas ayudas que habían quedado fuera en primera instancia. Eso además se trató aquí y es verdad que se recogió, pero es cierto que le voy a decir, si me lo permite, señor Morón, y el mejor de los tonos, algo que le digo al señor Peralta últimamente, diputado del PSOE que no está, que les ha entrado a usted un fervor por recorrer Aragón y conocer sus problemas, que ya me parece bien y que creo que es positivo, pero cuando uno ha gobernado, pues es cierto que hombre, que hay cosas, que su gobierno es reciente, que hace unos meses estaban ustedes en la consejería y, como digo, esto ya pasaba, y que yo sepa, que a lo mejor usted me corrige y me dice que no, pues no se hizo nada para resolver estos problemas. Por lo tanto, bienvenida la propuesta, cuenta usted con mi apoyo, con el apoyo de mi grupo, y como digo, me parece adecuada, me parece necesaria, y esperemos que esta vez sí, que creo que saldrá con el apoyo de todo el mundo, sirva para algo y luego se vea transformada en realidad en el futuro, que es algo que nos pasa muchas veces, y lo quiero poner de manifiesto. El otro día en el Pleno hice 2 preguntas a 2 consejeros sobre 2 proposiciones de ley, que habían salido en esta Comisión de Agricultura. Una, hacía un año prácticamente, por unanimidad, y no se había hecho absolutamente nada. Creo que es algo que nos tiene que llamar la atención a todos y que nos tiene que ocupar y preocupar. No sé por qué las proposiciones no de ley que salen de esta comisión y de otras, me he preocupado y me he ocupado de seguir su evolución, y prácticamente ninguna se convierte en realidad. Es algo que me llama la atención, especialmente de aquellas que son aprobadas por unanimidad, que son muchas. ¿Por qué no se transforman en realidad? Pues es algo que uno no sabe, pero que le sorprende. Espero que esta no la traiga usted o no la tenga que traer el señor Morón dentro de un año, porque no se ha hecho absolutamente nada de aquello que se puede hacer al respecto. Votaremos a favor. Gracias, señor Izquierdo. Continuamos con el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Tiene la palabra la señora Buch durante 3 minutos. Gracias, señor presidente. La importancia de las abejas en la agricultura ha sido destacada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Estos polinizadores tienen un impacto directo y positivo en el 35% de las prácticas de producción de alimentos y aumentan el rendimiento de los 87 principales cultivos a nivel mundial. ¿En qué medida el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón se está comprometiendo a considerar a la apicultura como un sector más de la ganadería extensiva? Esta equiparación con el ovino y el vacuno les permitirá a los apicultores acogerse a las ayudas que se establezcan desde las diferentes administraciones para salvaguardar a la ganadería extensiva. La barroa es el ácaro que se alimenta de la abeja. Es el principal factor que está mermando la población de las colmenas, pero la afección más importante han sido las intensas olas de calor de los pasados veranos, precedidas de heladas en la primavera, y la sequía de estos años. Estas circunstancias climáticas más la barroa han perjudicado gravemente a la floración de la vegetación en los montes y también la floración de los árboles frutales y almendros.
insectos, lo que ha impedido que las abejas puedan alimentarse y realizar su labor polinizadora. Esto ha obligado a los apicultores a suplementar el alimento para evitar la muerte de la colmena. Debemos cuidar, apoyar y proteger la apicultura en todos los ámbitos, también en la información comercial y la formación ciudadana para que sean los consumidores los que elijan las mieles aragonesas. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y es el poder de la elección del consumidor que debe estar basada en la información, la principal herramienta del apicultor. Y también en, como señala esta propuesta, en identificar aquellos productos que son jarabes o productos distintos a la miel y se dejan pasar con la etiqueta de miel. Y también en algo que no señala esta propuesta, que es en erradicar los insecticidas neonicotinoides que son mortíferos para las abejas. No se nombra, pero es un tema que está siendo importante y preocupante. Estos están en algunos tratamientos todavía y que, aunque en menor medida, algunos productores los utilizan porque el Ministerio de Agricultura aún lo permite. Estos insecticidas actúan sobre el sistema central de los insectos hasta causar la parálisis y la muerte. Han sido los productos más usados en la agricultura y han supuesto una de las causas del desplome de las poblaciones de abejas en Europa y con ellas de su función como polinizadoras. Bueno, como se pueden imaginar, apoyaremos esta propuesta y lo que sí que le pedimos al equipo de gobierno y le pedimos a esta consejería es que ahora sí se tomen este asunto en serio y se pongan manos a la obra. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Continuamos con el señor Soro, portavoz del Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista, que tiene la palabra también durante 3 minutos. Gracias, presidente. Trae Vox una iniciativa en la que se plantean medidas que buscan fortalecer, impulsar, proteger a la apicultura y a los apicultores aragoneses y que coinciden con lo que pide el sector. Sin duda lo que se está buscando es promover la miel aragonesa, que lo que se consuma sea miel de verdad y que además sea aragonesa, que se reduzca la burocracia, que se controlen las importaciones de terceros países, que se acabe con el fraude en definitiva y luego reforzar la lucha contra determinadas amenazas. Estamos, señor Morón, en lo esencial de acuerdo con la iniciativa. Podría haber más cuestiones, pero entendemos que lo que trae la iniciativa responde a las necesidades del sector, incrementar las campañas de promoción de la miel aragonesa. Para eso no hacen falta PNLs que se aprueben, sino más financiación. Iba a decir que también presupuestos, pero hasta yo me canso de repetirlo todo el día. En segundo lugar, también estamos de acuerdo con esa simplificación de los procesos administrativos, burocráticos, pero, señor Morón, siempre que eso no comprometa la seguridad alimentaria y tampoco el cumplimiento de la normativa medioambiental. Estamos hablando de cuestiones diferentes. También la necesidad de controlar las importaciones extracomunitarias para acabar con esa competencia desleal. Por supuesto, homologar las técnicas químicas para garantizar la autenticidad de la miel. Tenemos que ser conscientes, lo decía el señor Iglesias, que esto puede llevar tiempo, también de que puede tener unos costes elevados para adaptar laboratorios, de que hay que formar personal especializado, pero hay que dar los pasos y evidentemente hay que hacerlo cuanto antes. También estamos de acuerdo con esa investigación para combatir la varroosis, en este caso con financiación estable, con colaboración, con estrategias coordinada con organismos científicos y también la avispa asiática, una auténtica amenaza no solo en la apicultura, sino también en la biodiversidad. También depreda otras especies de insectos y altera el ecosistema. Y, por supuesto, también una expresión más de algo que hablamos tantas veces en estas Cortes de la falta de personas y la falta de efectivos de la Guardia Civil, la inseguridad y, en este caso concreto, también evitar los robos en el ámbito del que hoy estamos hablando. Como digo, estamos de acuerdo absolutamente con la iniciativa, votaremos a favor. No me he terminado de enterar si la enmienda es un copia-pega o un corta-pega. Nos parece más adecuado el copia-pega, pero bueno, sea como sea, lo que sus señorías decidan nos parecerá bien y votaremos a favor, como digo, de esta proposición no de ley. Gracias, señor Soro. Finalizamos esta tanda de intervenciones con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Jiménez. Muchas gracias, presidente. Perdonen mi voz, pero bueno, intentaremos expresar la voluntad del Partido Popular, Grupo Popular, de apoyar esta propuesta, señor Morón. Nos genera alguna duda las enmiendas, porque en cierta manera en una de ellas estamos de acuerdo, pero en otra vemos una
una competencia, no sabemos si es de Gobierno de Aragón o no, pero bueno, lo que usted decida, en función de lo que decida el grupo proponente, decidiremos nosotros nuestro voto. Y sí que, entrando en materia en la propuesta, pues bueno, evidentemente los productos fraudulentos relacionados con el sector de la miel es algo que preocupa al sector mayorista principalmente. Quizá no a esos productores minoristas, ¿no? Esos que están en nuestros núcleos de población pequeñitos, en nuestra zona del territorio, y sí que tenemos claro que hay que estar vigilantes sobre ello, ¿no? Porque al final es un tejido productivo que genera vertebración y que genera algo así llamado, como lo que decimos muchas veces, ¿no? Una situación de identidad, ¿no? Nuestros antepasados hacían miel, nuestros padres hacían miel y hoy en día nuestros familiares o amigos hacen miel, ¿no? Con lo cual tenemos que trabajar en eso, ¿no? En que se mantenga eso. Entonces pensamos que debemos estar expectantes aunque no llegue para que no llegue a también a ese tejido el tema del fraude. Nos preocupa muchísimo. También tenemos claro pues que bueno, desde la Consejería se está haciendo un trabajo importante de promoción. La anterior compareciente, la directora general, ha dejado claro, ¿no?, el trabajo que está haciendo este Gobierno con respecto a la venta y la promoción de nuestros vinos. Tenemos claro que la miel puede ser también un producto en el que poder insistir sobre esto, ¿no? Creemos que lo se está haciendo bien. Y sí, el tema de la avispa asiática, la varroa, son afectos importantes en los que debemos trabajar, ¿no? Vemos que la varroa, pues bueno, preocupa de forma considerable a los productores. Y con el tema de la avispa asiática estamos comprobando que se está extendiendo por todo el territorio, ¿no? Entonces sí que está claro que hay que trabajar conjuntamente, administraciones superiores y las autonómicas, en el sentido de intentar controlar esta especie que tanto nos ataca. Y en este punto es que quiero agradecer el trabajo coordinado que se está produciendo en el territorio entre técnicos de medio ambiente, bomberos y administración general para trabajar sobre esto, ¿no? Os hablo ya casi como alcalde, ¿no? Cuando este verano pasado hemos tenido dos problemas de este tipo, vemos que la coordinación entre administraciones genera que lo que era un problema se convierta en una solución, ¿no? Que al final técnicos de medio ambiente trabajan para solucionar estos problemas. También tenemos importante, algo fundamental que el sector se queja, es la compra de alimento para mantener las colmenas en épocas de sequía. Aquí se nombra mucho por el portavoz del Grupo Socialista. Cuando ha habido sequía, también a las colmenas les afecta mucho y el tejido productivo nos dice que es necesario que el antes llamado Plan Nacional Apícola y ahora el sectorial apícola nacional, de quien depende las ayudas al alimento de las colmenas en épocas de malos tiempos no climáticos, sigan manteniendo aquellas ayudas que antes daban y ahora van reduciendo para poder mantener este tipo de colmenas por la labor que hacen en el territorio. Simplemente, señor Morón, seguramente votaremos a favor, pero en función de lo que usted diga. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Bueno, pues no sé si algún grupo cree necesario suspender la sesión. Continuamos. Tiene ahora la palabra el señor Morón para pronunciarse sobre las enmiendas. Bien, en cuanto a la primera enmienda del Partido Socialista, a ver si la aceptamos como cortar, o sea, copiar y pegar, sí. Es decir, como se ha manifestado, yo creo que por varios portavoces, la lucha contra la investigación y la lucha contra la varrosis, igual que contra la avispa asiática, pues bueno, en cierto modo correspondería a ambas administraciones, tanto a nivel autonómico, a través del SITA, por ejemplo, o a nivel estatal, se tiene que trabajar y se tiene que estudiar en estas medidas, ¿no? Por lo tanto, podríamos aceptarlo si lo que se hace es crear ese punto 2 bis, 2 ter y después mantener tal como está en la proposición inicial. Y en cuanto a la segunda enmienda, pues en principio yo creo que no la vamos a aceptar, fundamentalmente porque se habla de instar a que el Gobierno de España luego inste también a su vez a la Comisión Europea, pero realmente ahí hay una serie de competencias que no está claro que sea exclusivamente cuestión de la Comisión Europea, sino que algunas, por ejemplo, como se ha comentado también el señor Iglesias, por ejemplo, a nivel de etiquetado, pues corresponde en gran medida también al Gobierno de España. Por lo tanto, lo vamos a dejar con esa redacción, porque también entendemos que aquello que el Gobierno de España tenga que elevar a la Unión Europea, pues lo hará. Por lo tanto, bien, señor Morón, queda claro. Aceptaríamos la primera y la segunda no. Señor Iglesias. Respecto a lo que hemos comentado, lo dejamos
que el punto quinto y sexto están en los dos. Haríamos esa transacción. En los dos sitios. ¿Vale? Pues entonces. Yo lo que sí que pediríamos sería la votación por bloques, esos dos puntos. O sea, a ver, entonces, ¿quiere que votemos por un lado lo que se insta al Gobierno de Aragón y por otro lado lo que se insta al Gobierno de España? Sería simplemente los puntos 3 y 4 de la actual redacción. Bien, entonces vamos a votar en dos tandas. Primero, toda la iniciativa excepto los puntos 3 y 4. Y posteriormente los puntos 3 y 4. Bien, comenzamos la votación. Se votan todos los puntos excepto los puntos 3 y 4. ¿Votos a favor? Bueno, pues se aprueba por unanimidad. Procedemos ahora a votar exclusivamente los puntos 3 y 4. ¿Votos a favor? 13 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y 6 abstenciones. 13 votos a favor, 0 votos en contra, 6 abstenciones. Por consiguiente, también se aprueban los puntos 3 y 4. Muy bien, pues vamos a pasar al turno de explicación de votos. Comenzamos con el señor Izquierdo. Señor Abug, señor Soro, señor Morón. Un minuto. Sí, pues nada, agradecer simplemente a todos los grupos por su posicionamiento favorable en términos generales a la proposición no de ley, que evidentemente, pues como hemos comentado en la intervención, no son los únicos problemas que tiene este sector, pero sí que quizás sean los más importantes, ¿no?, con los que se enfrenta en este momento. Por lo tanto, yo creo, esperamos que esta proposición no de ley no caiga en el olvido y que haya por parte tanto del Gobierno de Aragón como lo que le corresponda al Gobierno de España a cumplir con su parte y a impulsar este sector y protegerlo de estas afecciones. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Explicación de voto, señor Iglesias. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en la base, ¿no?, en lo que se está pidiendo y en cuál es el problema, pero yo creo que las cosas hay que dirigirlas a quien procede y en este caso pues procedía dirigirlas a la Comisión Europea y evidentemente también al Gobierno de España como nuestro máximo representante dentro de las instituciones de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que nosotros, yo creo que es una cuestión importante, no somos un gran exportador de miel, entre el 50 y el 60% de la producción, y hay que tener cuidado con esas políticas de comercio internacional, porque a veces queriendo arreglar algo podemos arruinar al sector. Y bueno, pues yo creo que lo que tiene sentido es enviar las cosas a quien lo puede hacer y a quien corresponde hacerlas. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Explicación de voto, no. Pues finaliza aquí la tramitación del punto 3. Pasamos al punto 4, que es el debate y votación de la proposición no de ley número 40/25 relativa a las afecciones por el fuego bacteriano en los frutales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación y defensa tiene la palabra por parte del Grupo Socialista el señor Iglesias. Cuando quiera, 5 minutos. Gracias, presidente. Señorías, la bacteria Erwinia amylovora, comúnmente denominada fuego bacteriano, afecta fundamentalmente a los frutales de pepita, manzano y peral, además de a otras plantas de la familia de las rosáceas, pero concretamente está causando graves daños en explotaciones aragonesas de frutal, especialmente en las variedades Blanquilla, Ercolini y Conferencia. Estas variedades son muy comunes en la zona de Calatayud. Se han plantado mucho porque responden bien a las heladas primaverales, que son frecuentes en la zona. Y la agricultura es de vital importancia en la comarca de Calatayud, no solamente como una actividad económica, sino como un pilar fundamental de su identidad y de su cultura, así como una prioridad para el desarrollo de esos municipios. La enfermedad también ha afectado a otras zonas de Aragón y las medidas a tomar, por supuesto,
lo deben tener en cuenta, pero me referiré especialmente a esa comarca de Calatayud por ser el lugar con mayor afección. En la actualidad, la incidencia del fuego bacteriano en los perales está siendo muy preocupante y muchos fruticultores se ven obligados a arrancar los árboles ante la falta de tratamientos fitosanitarios eficaces. De hecho, la superficie declarada de este cultivo en 2019 era de 791 hectáreas y en 2024 eran 469 hectáreas. Este hecho indica la magnitud del problema y la necesidad que tienen los fruticultores de transformar sus cultivos a otros que no se vean afectados por la plaga. Es cierto que este problema no es nuevo y que ya hace unos años que la plaga apareció y que la virulencia de la plaga y su propagación no se han podido contener. La bacteria infecta las plantas, generalmente en primavera, a través de insectos, pájaros, viento, lluvia y otros factores de transmisión que entran en contacto con las flores o con los pequeños brotes y van afectando a todos los tejidos de la planta, secándose la planta y llegando a producir hasta la muerte total del árbol. Esa muerte se produce con una necrosis masiva de las flores, los frutos, las hojas y las ramas. Y así la planta parece que se ha quemado, de ahí el nombre de fuego bacteriano. Esta plaga no afecta solo a España, afecta a toda Europa, el norte de África y América del Norte. Y los esfuerzos se centran en tratar de evitar su propagación. Pero lo cierto es que en Aragón afecta a ese entorno de Calatayud y a los agricultores cuyas cosechas han sido afectadas por esta enfermedad y los agricultores cuyas cosechas han sido afectadas por esta enfermedad necesitan el apoyo de las instituciones para paliar los problemas que están sufriendo por la misma, con elevadas pérdidas de producción en los últimos años que derivan en la consiguiente falta de rentabilidad de sus explotaciones. En fechas recientes, el consejero de Agricultura, el señor Rincón, dijo que el Gobierno de Aragón iba a tomar medidas para apoyar a esos fruticultores, pero desconocemos cuáles van a ser estas medidas y si ya se han puesto en marcha algunas de ellas, además de la habitual convocatoria para grupos de sanidad vegetal y control de plagas. Desde luego, este es un tema muy complejo y no es un tema nuevo, hay que reconocerlo. Durante todos estos años, el Gobierno de Aragón ha llevado a cabo prospecciones, inspecciones, se ha aplicado medidas estrictas de control y vigilancia, la eliminación de árboles afectados y las restricciones en la circulación de material vegetal. Hace más de 20 años que apareció la enfermedad en Épila y hasta 2003 fueron apareciendo parcelas afectadas. Ese brote se pudo contener, pero en 2011 volvieron a aparecer focos en el entorno de Calatayud y desde entonces va afectando a los perales y en menor medida también a algunos manzanos. Se ha investigado y se ha tratado de aplicar distintos métodos de luchas para evitar la propagación, pero los productos no han terminado de funcionar y finalmente la comarca dejó de ser zona protegida y pasó a ser zona de convivencia en 2013. Hoy el problema continúa y no parece fácil otra solución que no pase por el cambio de cultivo, con los costes que ello supone que se suman a las pérdidas producidas por la merma de producción. Pérdidas que sin duda comprometen la rentabilidad de muchas explotaciones frutícolas en Aragón. Y por ello, desde el Grupo Socialista, igual que ha hecho el Ayuntamiento de Calatayud a instancias también del Grupo Socialista, les instamos a que estas Cortes sirvan de acicate, que empujemos al Departamento de Agricultura a poner en marcha esas medidas necesarias para que los fruticultores puedan afrontar el arranque de los árboles y la reconversión varietal. Supongo que estaremos todos de acuerdo en esta proposición y por ello les pido el voto favorable. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una enmienda. Para su presentación tiene la palabra durante 3 minutos el señor Romero. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías. Nos presentan hoy una proposición no de ley en la que instan al Gobierno de Aragón a implementar las ayudas necesarias para paliar las pérdidas que sufren los agricultores aragoneses cuyos cultivos están viendo afectados por ese llamado fuego bacteriano. En su exposición de motivos se centran fundamentalmente en la comarca de Calatayud, pero como bien ha explicado ya el señor Iglesias, debemos ser conscientes de que se ha detectado fuego bacteriano no solamente en esa comarca, sino en otras comarcas de Aragón, como puede ser Caspio, como puede ser el Bajo Cinca. Y es cierto que la comarca de Calatayud es especialmente crítica debido a la especial climatología que hace mucho más complicado reconvertir esas explotaciones
exportaciones en otro tipo de producciones diferentes a lo que es la fruta de pepita. Efectivamente, se ha comentado ya, no es un problema nuevo. Este problema data de hace más de 25 años y ahora nos piden a nosotros que abordemos este tema y lo vamos a abordar y se está trabajando en ello. Pero claro, yo no quería hablando de fuego, no quería caldear el ambiente, pero me obliga a decirle qué han hecho ustedes en estos últimos 8 años. Porque, como bien le digo, desde 2000 que hay incidencia y usted ha remarcado algunas de las cuestiones, algunos de los años en los que se ha ido haciendo algunas cosas. El descenso de la superficie de Peralé en Calatayud debido a esta causa, a este fuego bacteriano, lleva produciéndose desde hace ya años y con especial incidencia en esta última década. Y lo lamentable de todo esto es que a pesar de las pruebas que se están realizando, no hay tratamiento fitosanitario conocido que pueda, conocido y autorizado en la actualidad que sirva para luchar contra la plaga. Mire, para nosotros apoyar a un sector con problemas y que además ha demostrado producir una fruta de gran calidad, para nosotros y para el Gobierno de Aragón, encaja con esa política del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, como ya ha adelantado usted, señor Iglesias, y en ese sentido, desde el Departamento se están estudiando posibles medidas para paliar esa problemática, pendientes todavía de definir. Y en esa línea, pues por lo que planteamos una enmienda en la que, le leo literal, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a definir la estrategia a seguir para paliar las pérdidas que sufren los agricultores aragoneses derivada de la afección de la bacteria conocida como fuego bacteriano y, en su caso, concretar la finalidad de las ayudas a implementar. Espero que la acepten porque creo que es bueno para todos y, en función de eso, manifestaremos nuestro voto. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Continuamos ahora con los grupos parlamentarios no enmendantes. Comenzamos con el señor Izquierdo, de la Agrupación Parlamentaria Partido Aragones, del Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, señor presidente. Señor Iglesias, ya le adelanto que acepto en una enmienda. Voy a votar a favor, porque además creo que este tipo de problemas acaban siempre pagándonos los mismos, que son los agricultores. Fíjese si se hubieran alegrado, y se lo tengo que decir porque es algo que llevo clavado a fuego, los agricultores del Matarraña, si el señor Olona en la pasada legislatura les hubiera ayudado con el Sarca, que estuvimos diciéndolo hasta en latín, cada vez que tuvimos oportunidades de la provincia de Teruel, y al final la única administración que les ayudó fue la Diputación Provincial con 110.000 euros. Nadie más se acordó de ellos, arrancando muchas hectáreas, en el caso de Mazaleón, todas las del término municipal, y se quedaron prácticamente, y permítanme la expresión, con el culo al aire. Este problema surgió, usted lo sabe bien, hace 2 años. Concretamente, en el año 2022 más o menos, nadie se acordó de ellos, nadie les ayudó. Esto que dicen, si lleva 25 años, la verdad es que hasta la señora Rudy lo podía haber hecho, ¿verdad, señor Romero? Si hace 25 años. Este tipo de cosas nos sorprenden a todos, y lo digo y entiéndame, señor Romero, en tono de broma, estas cosas nos sorprenden a todos cuando tanto tiempo pasa y algo no se resuelve, que ahora, señor Iglesias, en este fervor kilométrico van a ustedes a subir el gasoil entre Vox, el señor Peralta y usted, tantas vueltas por Aragón, viendo los problemas de todos los aragoneses, va a subir el diésel, va a terminar subiendo el diésel, salvo que vayan ustedes en eléctrico y lo carguen por ahí. Nos llama la atención, y a mí me llama la atención, que un problema que lleva 25 años, ahora es el momento de resolverlo. Imagínense los agricultores, que yo creo que se habrán jubilado, habrán cerrado, habrán cambiado la actividad, esperándonos a nosotros, y me incluyo, esperando a las administraciones 25 años a que le resolvamos el problema. Espero que en la comarca de Calatayud hayan encontrado alguna alternativa, porque si tiene que ser la alternativa esta, después de 25 años, van los pobres agricultores arreglados, esperándonos a nosotros. Yo creo que estas cosas, y se lo digo a todos ustedes, nos hacen un flaco favor, como Cortes de Aragón, porque coinciden los dos. Yo les reconozco que no sabía que este tema llevaba tanto tiempo, pero si lleva 25 años y hoy estamos hablando aquí de esto, algo estamos haciendo mal, ¿eh? Nos lo tendríamos que hacer mirar todos. 25 años después planteamos resolver un problema que supongo, y lo voy a mirar, que alguien ya lo habrá planteado. Igual hay 8 o 10 proposiciones no de ley en las Cortes de Aragón, que lo voy a buscar, ¿eh? Igual por unanimidad de otras legislaturas, porque en 25 años igual
están ustedes empatados, PP y PSOE. El PSOE tiene 4 presentadas cuando no gobernaba y el PP otras 4 o 5 cuando no gobierna el PP. Y están empatados en proposiciones no de ley para resolver esto, además aprobadas por unanimidad. Ya sé que van a decir, nosotros estábamos gobernando siempre, entonces también seguro que votaríamos a favor y no se ha resuelto. Yo creo que igual nos lo tendríamos que hacer mirar de verdad. 25 años después, un problema de la fruta de pepita, como ha dicho el señor Romero, y no se ha resuelto. Yo no sé si la vía es una PNL o que nos lo hagamos mirar todos de una forma decidida, porque ya les aseguro yo que en Calatayud la gente de allí habrá buscado una solución, porque si no estarían todos en la ruina. Desde luego, 25 años después, tiempo de pensar hemos tenido. Gracias. Votaremos a favor, por supuesto. Gracias, señor Izquierdo. Tiene la palabra a continuación la señora Buch, en nombre del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Gracias, señor presidente. Pues valoramos que hayan traído esta iniciativa a la Cámara para enfrentar el problema del fuego bacteriano en los perales en la comunidad de Calatayud. Es una cuestión que nos viene preocupando desde hace tiempo, porque se trata de un problema de hace años. Lo que ocurre es que debemos de estar atentos, porque no todos los agricultores ni todas las comarcas tienen capacidad para hacer que sus problemas lleguen a los medios y al Parlamento, y este es uno de esos casos. Se trata de una infección de gran virulencia y facilidad de propagación que se ceba con los cultivos en las últimas campañas. Según los datos de la PAC, solo en las últimas 6 campañas, desde 2019 a 2024, la zona ha perdido casi el 50% de la superficie cultivada en la zona de Calatayud. La superficie declarada de este cultivo en 2019 era de 791 hectáreas. La última, la del año pasado, se registraron 469. Las consecuencias de esta infección no solo es la necesidad de arrancar la plantación, sino también una de las consecuencias es el abandono de las parcelas. Se ve en las vegas del Jalón y del Jiloca, en esta comarca. Y ese problema del abandono de las parcelas era una de las cuestiones que planteamos en nuestra interpelación al consejero de Agricultura de este pasado viernes. ¿Qué sucederá si no se aplican ayudas para sanear estas plantaciones? ¿Qué sucederá en esas explotaciones que ven comprometida una de sus principales fuentes? Además de los problemas de las explotaciones, hay que tener en cuenta que muchas de estas parcelas se cultivan en la modalidad de aparcería, apenas sin un arrendamiento o compensación al propietario, de manera que si se abandonan, como ya sucede, como ya ha sucedido y está sucediendo, el problema agronómico persiste y la incidencia ambiental y en los cultivos vecinos continúa. Así que coincidimos en la necesidad de atajar este problema con rigor, con las ayudas a los agricultores para que puedan reflotar sus parcelas y explotaciones, y creemos conveniente que se debería de tomar en serio, que se debería de ir más allá y que desde la Consejería deberían de hacer un compromiso más firme, y que sería bueno implementarla poniendo un programa piloto, generando unas ayudas específicas para sanear las parcelas abandonadas por el fuego bacteriano en las vegas del Jalón y del Jiloca, en las comarcas de la comunidad de Calatayud, y ponerlas en cultivo con la gestión de agricultura familiar. Sería el ir un poco más allá. Desde luego, desde el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe apoyaremos esta propuesta. Gracias, señora Buch. Continuamos con el señor Soro, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Sí, gracias, presidente. Desde Chunta Aragonesista, por supuesto, compartimos la preocupación ante esta crisis fitosanitaria. Ya se ha dicho que está devastando los frutales de pepita de la comunidad de Calatayud. Se han dado ya datos. En los últimos 5 años la superficie cultivada en esa comarca se ha reducido a la mitad. En el último año solo se ha destruido el 10% del total de perales en Aragón, y esto afecta además gravemente a variedades tradicionales como la blanquilla, la conferencia o la ercolini. Y a pesar de todo esto, a pesar de que esto viene muy de lejos, los agricultores denuncian la falta de respuesta institucional y el incumplimiento de los compromisos. Pero no estamos hablando de árboles, no estamos hablando de tierra, estamos hablando de personas, más allá de las cifras, de las hectáreas, de los árboles, más allá de la reducción del cultivo. Lo que nos preocupa es el futuro de los agricultores que se ven obligados a arrancar sus frutales. Para muchos de ellos, este arranque no solo es una pérdida parcial, sino la desaparición total de su medio de vida,
o que les arraiga en el territorio. Hay explotaciones en las que ha habido que arrancar todos los árboles que quedan inoperativas y reponer una explotación frutícola no es tarea sencilla. Quienes han perdido la totalidad de sus árboles no pueden volver a plantar y esperar resultados inmediatos. El proceso de regeneración de una explotación frutícola requiere, en primer lugar, una inversión inicial elevada, pero sobre todo requiere tiempo, mucho tiempo, entre 4 y 5 años, hasta que los árboles puedan ser, en algunos casos, productivos, y durante todo ese tiempo, ¿qué hacen los agricultores? Se quedan sin ingresos, tienen que o recurrir al endeudamiento o, en otro caso, rendirse, abandonar la actividad agraria. Y en esta situación no podemos limitarnos a ayudas puntuales. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha planteado el señor Romero, lo que plantea la enmienda del Grupo Popular, de que hace falta una estrategia. Más allá de las ayudas, claro que hacen falta indemnizaciones justas, directas a los agricultores, pero hace falta más, hace falta una estrategia, un plan de apoyo específico. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca, que además de esas ayudas inmediatas haya ayudas a largo plazo que permitan sostener la viabilidad económica de las explotaciones hasta que los nuevos frutales produzcan, invertir en investigación y desarrollo, no contra esta bacteria, sí contra variedades resistentes y contra estrategias biológicas de control, crear un fondo de emergencia agraria para poder responder rápidamente ante crisis fitosanitarias como la actual o futuras o similares, también mejorar la formación y la prevención mediante planes de vigilancia, asesoramiento técnico a los agricultores. Por último, colaborar, entre otras cuestiones que podía incluir esta estrategia, este plan, colaborar con las entidades locales para garantizar que las ayudas, que las medidas en general sean eficaces y lleguen de forma efectiva a los productores afectados. No estamos hablando solo de un problema económico, no estamos hablando solo de una amenaza al modelo agrario, estamos hablando de nuestra identidad, de nuestra esencia, de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo. Por eso hace falta, de una vez por todas, esa actuación decidida, estructural, soluciones duraderas, no solo ayudas puntuales, sino esa estrategia, ese plan. Se acepte o no la enmienda, haya no transacción, por supuesto votaremos a favor porque estamos plenamente sensibilizados con el problema del que estamos hablando. Gracias, señor Soro. Continuamos con el señor Morón, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Gracias, señor presidente. Bien, pues un poco en la línea de otros portavoces que me han precedido. Desde luego, desde Vox también vemos con mucha preocupación la situación que se está viviendo en la comarca de Calatayud, porque, claro, no estamos hablando de una plaga, de una infección puntual, estamos hablando de pues una afectación, como se ha dicho, en los últimos 6 años de casi la mitad de toda la superficie cultivada de Peral en la comarca. Entonces, y en el último año de un 10% incluso de pérdida de superficie cultivada, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una situación que pues va a conllevar probablemente de no encontrar soluciones inmediatas y urgentes, pues va a conllevar pues bueno, que muchas personas pues incluso puedan abandonar la práctica agraria, su actividad agraria y por lo tanto su modo de vida. En este sentido, desde luego a nosotros también nos parece mejor la redacción de la enmienda, porque también consideramos que hay que definir una estrategia. La verdad es que la situación es de tal magnitud que unas ayudas que pues, son unas ayudas puntuales, porque también evidentemente hay que ser conscientes de que ni este gobierno ni ningún otro que hubiera podría compensar probablemente todas las pérdidas que se produzcan o que los agricultores han perdido, ¿no? Por tanto, esas ayudas sería una pequeña compensación para paliar la pérdida de un año, pero realmente si se arrancan esos árboles la pérdida va a ser mucho mayor y probablemente incluso puede llegar al cese de la actividad. Por lo tanto, creemos que es necesario que se defina esa estrategia para paliar esas pérdidas y que haya realmente un plan, una estrategia definida, clara y un compromiso por parte del Gobierno de Aragón para la solución en los próximos años y hacer frente al fuego bacteriano. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Si ningún grupo tiene inconveniente, continuamos. Tiene ahora la palabra el señor Iglesias durante 1 minuto para fijar su posición respecto a la enmienda planteada. Gracias, presidente. Nosotros consideramos que la redacción está mejor planteada en términos generales, la redacción
original, pero sí que es cierto, yo creo que todos los grupos se han referido a ello y nosotros también lo entendemos así, que es importante esa estrategia y definir esa estrategia porque yo creo que es un matiz importante, porque ahí el Gobierno de Aragón tiene que tener ese margen también de hablar con el sector para si lo mejor es ayudar al arranque, si lo mejor es ayudar a la reconversión varietal. Por tanto, yo creo que sí que podemos llegar a una transacción en la cual quedaría como las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a definir la estrategia e implementar las ayudas necesarias, ya continuando con el mismo texto original de la iniciativa. Y si les parece bien, pues iríamos con esa transacción. Sí. Señor Romero, sí, señor. Muy brevemente. Sí, muy breve. Nosotros lo que buscábamos fundamentalmente era el tema de definir una estrategia. Si acepta la inclusión de definir la estrategia en su propio texto, no nos importa, porque al final lo que buscan es que esas ayudas tengan sirvan para erradicar la plaga si es posible y sirvan para el sostenimiento de las explotaciones, con lo cual aceptaríamos la transaccional. Bueno, pues entonces queda claro lo que vamos a votar. Se quedaría con el redactado original y previamente a la palabra a implementar incluiríamos las palabras definir la estrategia y implementar. E implementar, eso es. E implantar, eso es. Muy bien. Bueno, pues queda claro por consiguiente, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Muy bien, pues queda aprobada la proposición no de ley por unanimidad y ya solo nos queda el turno de explicación de voto. Señor Izquierdo, señora Buch, señor Soro, señor Morón, señor Iglesias. Gracias, presidente. Simplemente por agradecer a todos los grupos, por agradecer la unanimidad. Yo creo que es un tema importante para la gente, para estos fruticultores afectados. Es verdad que es un tema que lleva muchos años. Fíjese, se lleva años que estaba de secretario general técnico el señor consejero hoy en día, en el gobierno de la señora Rudy, cuando todo esto comenzó. Y simplemente yo le quiero recordar, señor Izquierdo, sabe que comparto muchas veces con usted los enfoques de agricultura y ganadería, pero hombre, no es cierto decir, y no estamos hablando hoy del Sarca, pero no es cierto decir que el señor Olona no diese ayudas. Es que una simple búsqueda podemos encontrar 2 millones de euros y luego otro 1 millón de euros adicional para arranque y para reposición. Por tanto, sí que la Diputación de Teruel ha ayudado, pero hombre, decir que no se dieron ayudas específicas, pues realmente no es cierto, porque ahí están esas convocatorias publicadas y todo el mundo las puede ver en el boletín. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Y finalizamos este turno de explicación de voto con la intervención del señor Romero durante 1 minuto. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Iglesias, hay que ir un poquito más atrás, hay que ir al año 2000. Y creo que en aquel momento estaba de presidente el señor Iglesias. No sé si usted lo conoce, creo que sí, y bastante. En cualquier caso, no creo que sea el momento del y tú más, no creo que sea el momento de aquí lamernos las heridas unos y otros. Yo creo que es el momento de actuar. Hay que definir esa estrategia, hay que ver la finalidad de esas ayudas propuestas. Probablemente haya que priorizar algún tema con nuevas variedades, probablemente, y hay que considerar en según qué zonas una reconversión varietal. Antes lo hemos estado hablando, creo que es fundamental, y en esa línea creo que hay que trabajar, y en esa línea está trabajando el Gobierno de Aragón. Vamos a marcar esa estrategia, el Gobierno de Aragón, la Consejería marcará esa estrategia y en función de eso se va a actuar. Muchas gracias. Perdón. Quiero agradecerle también que haya aceptado, aunque sea mínimamente, la parte fundamental de nuestra enmienda, que era definir la estrategia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Solo nos queda ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o pregunta a la mesa? Pues se levanta la sesión. Continuamos con la mesa ampliada.